Pues ya estamos aquí. Buenas tardes de nuevo y gracias a todos por estar ahí. He visto, la última vez que he visto el asistente, estamos ya por 250. Me voy a poner un poco nervioso, pero bueno, no es broma. Bueno, pues la verdad es que está interesante el tema, ¿no? Estáis viendo cómo, y ahora vamos precisamente en la presentación para ver que hay una tónica dominante en lo que está pasando estos días en los mercados, ¿no? Que es, sin ninguna duda, la volatilidad tan tremenda que está viendo, ¿no? Vamos a partir de eso. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Fijaros, está claro que todos somos conscientes de que nos vamos a meter en una recesión. ¿Cuál es el problema? Y así lo vengo diciendo a los que me preguntáis, ¿no? El problema es que no sabemos cuál va a ser el calado de esta recesión. ¿Por qué? Porque seguimos todos confinados, ¿vale? Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando la gente empieza a decir que si vamos a caer un 7%, un 8%, el PIB, y yo digo, pero si no sabemos cuándo vamos a empezar a consumir, ¿cómo me puedes decir que vamos a a caer un 7, un 8, lo que sea, ¿no? Por desgracia, estamos supeditados a que la situación cambie, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os podéis imaginar, estamos todos en casa y no podemos consumir, por lo cual hay muchísimos sectores de actividad que están parados, ¿vale? Y hay muchísimos sectores de actividad que están yendo muy despacio. Y bueno, pues está claro que hasta que no se vea visibilidad de que todo va a empezar a cambiar, pues no vamos a poder hacer ciertas previsiones, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro, y así os lo comenté en el anterior vídeo que colgué, es que esta crisis va a ser corta, va a ser de duración determinada. No va a ser como la del año 2008, donde no teníamos ni idea de cuándo iba a acabar, ¿no? Yo tengo clarísimo que llegará un día, ¿eh? No sé cuándo, si tardan 15 días, un mes, no me lo preguntéis, porque como no tengo ni idea de, ni soy médico, ni sé cuánto va para esto, ni tengo ni idea de cómo funciona lo del pico de los contagios y todas estas cosas que se hablan estos días, pero sí que tengo claro que antes o temprano se va a descubrir una salida a esto. No sé si lo vamos a llamar forma de vacuna, si vamos a hacerlo de antivirales, si es porque el confinamiento se va a levantar, si dentro de un par de meses, tres, nos habremos un poco olvidado de esto, un poco, no estoy hablando de que nos hemos olvidado de esto, porque yo tengo muy claro que no va a haber una vuelta a nube. No va a haber una vuelta a nube, que significa que yo no creo que de repente, ¡boom!, haya un pistoletazo de salida y todos empezamos alegremente a viajar, y a consumir, y a gastar. No, iremos con precaución, iremos despacio. Pero aquí viene lo bueno del tema, ¿no? Que mientras que efectivamente no vamos a ver una salida nube de la economía, sí que podemos, no lo sé, pero sí que podemos ver una salida más o menos en nube de los mercados. ¿Por qué? Porque los mercados, como ya os he comentado alguna vez, anticipan, anticipan lo que creemos que va a pasar en los próximos meses, años, ¿no? Y el mercado empieza a ver que efectivamente, que esto tiene fecha de caducidad, que, insisto, no sé si a un mes, 2 meses, pero os aseguro que dentro de un año estaremos, si no hay serios inconvenientes ni cualquier otra cosa rara que se pueda desarrollar, pero estaremos más o menos como estábamos en enero y febrero, ¿no? Es decir, una situación normal, donde la vida volverá. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta y hay que ver un poco cuál es el daño que se le está haciendo a la economía, ¿vale? Bueno, en primer lugar, pues bueno, vamos a empezar comentando pues cosas que han pasado durante esta semana. Efectivamente, ¿no? Fijaros, ¿os acordáis en la anterior semana? Ya comentábamos este dato. 3,28 millones de jobless claims. Es lo que significa la gente que se va al paro y que solicita ayuda para el desempleo, ¿no? Pero fijaros, esto no acaba aquí, lo tenía clarísimo, ¿no? Y no sé si acabará, pero fijaros esta semana. 6,6 millones. Hay 6,6 millones que están buscando la ayuda por desempleo, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, que es la economía más fuerte, ¿no? Soy consciente que las empresas americanas, como tienen bastante facilidad de adecuar sus plantillas, pues bueno, ahora mismo están despidiendo. ¿Por qué? Porque están claro que muchas empresas han parado su actividad y van a despedir a gente, le están despidiendo, 6,6 millones, es una salvajada. Pero también soy consciente de que cuando esto se dé la vuelta un poquillo, pensar, por ejemplo, que toda esta gente, pues muchas de ellas salen, por ejemplo, de todos los sectores ligados al turismo, de todos los sectores ligados, por ejemplo, a la aviación, hoteles, restaurantes.
pero dentro de un mes, 2 meses, cuando esto se dé la vuelta, toda esta gente va a volver a encontrar trabajo. No tengo ninguna duda. El mercado americano es el mercado más flexible que existe y eso, de alguna manera, aunque veamos estos datos, que es un dato de que está claro que se le está haciendo daño a la economía, pero más allá de que vaya a durar, pues eso, el periodo que vaya a durar. Contrario a la crisis financiera del 2008, que insisto, no sabíamos cuándo iba a acabar, aquí hay un tema muy importante, y ya os lo dije también en la anterior reunión, que es que no iba a ser por falta de estímulos monetarios. Dinero va a haber todo el que haga falta. No va a haber problema en ese sentido. La Reserva Federal y el Banco Central han dicho que van a proveer de liquidez al sistema, por lo cual no tengo ningún miedo de y además que es uno de los factores más importantes, le vaya a pasar factura a esto. En España, pues ya hemos visto pues, los datos que habéis visto hoy, pues tremendos, ¿no? Pero igual pienso que si esto se recupera pronto, pues todos estos restaurantes o hoteles que cierran, todas las aerolíneas que cierran, todas las empresas que están echando gente, fijaros que el mayor incremento del paro se produce en el sector servicios. Pues claramente, yo tengo un restaurante que se me cierra, pues desgraciadamente la gente que trabaja en mi restaurante se va al desempleo, ¿vale? Por lo cual, lo mismo digo, si vemos que esto se recupera pronto, que esa es la clave de todo esto, pues se volverá a coger a la gente. ¿eh? La gente tiene que volver, los restaurantes tienen que volver a abrir, no tengo ninguna duda. Esto no significa que los restaurantes hayan cerrado para siempre, no, cerrarán 2, 3 meses, a la gente pues no le quedará más remedio que echar el paro, pero si el restaurante quiere volver a funcionar, pues no tendrá más remedio que volver a coger a esos camareros, a esos cocineros, a eso lo que sea, ¿no? Clave, y es un tema que por desgracia no os puedo dar una visibilidad cierta, ¿no? Clave es cuándo la economía se va a poner en marcha, aunque sea despacio. También os comenté, y es una noticia que os vuelvo a traer porque para mí sigue siendo una noticia de mucha referencia y que nos va a ayudar muchísimo, es, en primer lugar, las ayudas. Pero fundamentalmente quiero basarme en esta noticia antes, ¿no? La que también os comenté, porque ya hemos visto que tiene ya está calando en el mercado, ¿no? Como China is open for business, ¿de acuerdo? La economía china se ha vuelto en marcha otra vez. Con muchas restricciones. A la gente le obligan a ir con mascarillas, no se puede ir no sé cuántas personas juntas, pero las fábricas de China están abiertas. La gente está intentando volver a hacer vida normal, despacio, por supuesto. Ya os he dicho que la economía no se va a recuperar en V. No lo penséis, hay un antes y un después. La gente va a ir con más tranquilidad, con más calma. Pensar que, lógicamente, todas estas personas que están en desempleo o los autónomos que lo han pasado mal, pues tampoco van a tener una facilidad de gasto tan como era antes, ¿no? Van a tener que, pues bueno, pues a ver un poco cómo va la circunstancia, van a tener que recuperarse, etcétera, etcétera. Clave, como os he dicho, que no falte dinero, es decir, que estos autónomos, que estas pequeñas empresas, que estas grandes empresas, por supuesto, que no se vean abocadas al cierre. ¿Por qué? Porque fluye el crédito. Y en eso se están volcando los países, ¿no? Dijimos también la semana pasada que el Senado de Estados Unidos aprobaba un histórico plan de 2 billones de dólares, que os desglosé en el vídeo que, por ejemplo, la habéis visto, fundamentalmente 367.000, creo que eran 367.000 millones destinados a que las empresas no quiebren. Trump lo ha visto muy claro. Aquí lo que se trata no es de ayudar al desempleo, que también, por supuesto. Lo que hay que ayudar es para que no se prolongue ese desempleo, ¿vale? Si tú le dices a la empresa, tranquilo, no vas a cerrar porque yo te voy a ayudar. Vale, pues sí, normal que tengas 2 meses, una cierta cantidad de personas desempleadas, pero si dentro de 2 meses tú has sobrevivido, vas a volver a contratar a toda esta gente. Han sido 2 meses malos, pero sobrevives. La clave es esa. La clave es que no cierren las empresas. La clave es que todos los trabajadores sigan, que los autónomos simplemente sientan que han tenido un parón, pero nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues en Europa ya también, vamos a, lógicamente, la Unión Europea por fin parece ser que está tomando medidas, ¿no? Incluso a los alemanes, como luego veremos en estas diapositivas, ¿no? Aquí tenemos a la presidenta von der Leyen, que ha dicho que va a crear un fondo de paro comunitario. Este es paro solo, 100.000 millones para, de alguna manera, para promover la suspensión de empleo y evitar los despidos masivos. 100.000 millones, ¿no? Después está el tema de las ayudas globales, también fundamentalmente basadas en que no cierren las empresas, ¿vale? Alemania ha dicho que
desbloquea, por así decirlo. Y habéis visto que el ministro de Finanzas alemán apoya ayudas europeas de 200.000 millones. Esto es clave, ninguna duda, para la recuperación de la economía. ¿Vale? Por otro lado, se ha discutido mucho, y estos días está bastante en el debate, el tema de los coronabonos. Mi opinión es que se está haciendo demasiado ruido para una cosa que, bajo mi punto de vista, es relativamente insignificante. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la base de los coronabonos? Coronabonos, de alguna manera, se llaman así porque nos ha pillado la crisis del coronavirus, pero son ese viejo proyecto que había de crear los eurobonos, es decir, bonos emitidos con el respaldo de toda la Unión Europea. ¿Con qué objetivo? Pues, lógicamente, si tú ofreces un respaldo sólido, como puede ser los principales países de la Unión Europea, pues la rentabilidad que deberías ofrecer por esos activos debería ser a niveles bajos, en torno a los que se financia Alemania, en torno al 0%. Eso es preocupante. Digo, eso, cuando yo estaría deseando que hubiera eurobonos en el 2012, cuando España se financiaba, o Italia, al 7%. Ahí sí que lo necesitábamos. Pero pensemos una cosa, pensemos que España se financia muy por debajo del 1%. E incluso en la mayor parte de la curva, España se financia por debajo del 0. Por lo cual no tiene mayor relevancia los coronabonos, ¿de acuerdo? Eso, insisto, eso nos vendría muy bien en el año 2012 cuando nos financiábamos caros al 7, pero ahora que nos estamos financiando al 0,5, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero siempre será una buena excusa para meterse con alguien y decir que Holanda pues no apoya los eurobonos. Bueno, pues, vale, pero no deja de tener mayor importancia. España se puede financiar, de hecho hace poco fue al mercado, se financió todo lo que quiso. Es un tema que nos vamos a tener que acostumbrar a ver durante todo este año, cómo va a subir la deuda sobre PIB. Estamos al 100%, yo pronostico que acabaremos el año en torno a unos 120, 130% sobre PIB. Gracias a Dios tenemos al Banco Central Europeo respaldando. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central Europeo mantendrá los tires bajos. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera no sufriremos y pagaremos unas tasas altas de endeudamiento. Es decir, el servicio de la deuda no será desbocado, como sí que pasó, insisto, en el 2012. ¿Que tendremos que acudir al MEDE? Vamos a ver. No necesariamente, insisto. ¿Por qué? Porque mientras nuestra deuda se siga colocando bien, pues bueno, pues tiraremos de déficit. ¿A cuánto puede llegar el déficit en España? Pues yo he oído cifras, yo en torno al 10%. Puede llegar al 10%. ¿Qué significará eso? Pues bueno, pues que como está clarísimo que va a pasar, pues el Estado fundamentalmente se va a quedar sin ingresos. Fijaros, podéis pensar el descalabro que se está pegando el Estado, por ejemplo, en materias como el impuesto sobre los carburantes o el IVA. O sea, no os quiero ni contar, con todo el mundo en casa confinado, pues el IVA y el impuesto sobre los carburantes, que son dos de los más importantes que se devengan a lo largo del año, pues están dándose una castaña bastante importante, ¿no? Por lo cual, pues bueno, pues como según dice la ministra Calviño, el Estado tiene gastos, pues hay que seguir pagando impuestos, ya. Pero si los impuestos no dan, porque, como os he dicho, pues no hay ni se devengan impuestos sobre carburantes, ni IVA, que es el más importante. Claro, lo que nadie le ha dicho a la ministra Calviño es que una de las maneras de parar el déficit es, por ejemplo, bajar el gasto. Pero este gobierno parece que eso como que no le suena. ¿Vale? Y eso es lo que le enfada, por no decir otra palabra más fuerte, tanto a Alemania como a Holanda, que tenemos un nivel de gasto público bastante desbocado. Y claro, Alemania y Holanda dicen que no quieren pagar nuestra fiesta. Y yo les entiendo. Pero bueno, insisto, el Banco Central Europeo tiene que volcarse en todos. Y después también pues tengo esa sensación de que volvemos un poco a lo mismo que pasó en el 2012, ¿no? Como Alemania cede, y por eso el ministro alemán ayuda. ¿Por qué? Porque si tú dejas hundir a los países del sur de Europa, pues también de alguna manera te estás cargando la economía alemana. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los mejores clientes de Alemania? España, Italia, Francia. Si tú no ayudas a estos países, pues Alemania también sufre. Cosa que detrás de esto ayuda no os penséis que de ninguna manera hay un gesto altruista. Altruista, perdón, habrá un 5 o un 10%, no mucho más. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver si estas ayudas de verdad, en efecto, sobre todo lo que se refiere a, pues, a préstamos a empresas que lo están pasando mal y que de alguna manera pues tienen que tirar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco lo que nos atañe, lo que decíamos, ¿no? Cómo es posible que salgamos de esto, ¿no?
Fijaros, aquí hay un dato que complementa a la diapositiva anterior, ¿no? Como China is open for business, ¿no? Antes de ayer, perdón, salió el dato del PMI, el China Manufacturing PMI. ¿Qué es un PMI? Purchase Managers Index. Es el índice de lo que se llaman los índices de gerentes de compras. De alguna manera son los encargados de decir, pues una encuesta que se realiza para un poco evaluar cómo está la salud de la economía. Pensemos una cosa, que esto es una cosa que para mi gusto se ha hablado demasiado poco. La región afectada y la región que de verdad se cerró y la región que de verdad se paró en China fue Wuhan, como todos sabéis. Pero es que Wuhan es un área de 40 millones de habitantes. Fue la única que se cerró de verdad. Pero China tiene 1.400 millones. ¿Vale? Pues sí, está claro que fue un shock en esa provincia, que esa provincia seguramente le costará más, pero el resto del país apenas tuvo confinamiento, ¿vale? Pues bueno, pero sí que es bueno de saber que China está en marcha y que partíamos del mes pasado un dato en torno a 36, ¿vale? Y estamos en 52. Veis, aquí sí que ha habido una recuperación en nube tremenda, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues este es el ejemplo a seguir. Este es un poco lo que nos tiene que indicar que de todas las crisis se salen y se saldrá, que no os quepa ninguna duda, ¿eh? Pero quizás más despacio de lo que la gente le gustaría, ¿eh? Pero se saldrá. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia para ver un poco, porque muchos decís, bueno, está claro que esto no se vamos a recuperar. Bueno, vamos a ver un poco de historia y lo que tardan, de alguna manera, los mercados en recuperarse, ¿no? Fijaros, este fue el lunes negro de 1987, unas mayores caídas que se produjo en el corto espacio de tiempo, muy comparable a la que más se compara con lo que ha pasado en esta crisis del 2020, ¿no? Y vimos como el Dow Jones en apenas 15 días cayó un 36%, pero fijaros, le costó apenas recuperarse 30 meses. En 30 meses ya teníamos a los índices por encima, ¿no? Ya se había recuperado bastante la economía y ya estábamos ahí, en 30 meses ya estábamos al nivel previo, ¿vale? Son 2 años y pico, cuidado. Vamos a ver lo que pasó en la crisis del .com, la famosa crisis del año 2000, con todas las caídas de las .com. ¿Qué son el .com? La crisis de Internet, de las empresas tecnológicas, del Nasdaq se hundió a niveles estratosféricos y el S&P, bueno, pues cayó, como veis, en su máxima caída, desde los máximos, un 49%, y desde que se inició, allá por enero más o menos del 2001, toda esta crisis, el mercado se recuperó en 88 meses. O sea, tremendo, ¿eh? Tremendo. También es cierto que, si fijaros que casi todas repiten la misma pauta, ¿no? Como hacen doble suelos o triple suelo en este caso, ¿vale? Y del triple suelo, ¡bum!, empiezan a levantarse despacito. Bien, ¿vale? Todos hemos visto que si has tenido paciencia, este es un SP a 1500. El sabéis, como sabéis, ha superado el 3000, ¿vale? O sea que en ese sentido, desde los mínimos, hemos visto de nuevo cómo las rentabilidades son impresionantes. Y por último nos queda la crisis del 2008, ¿vale? La crisis financiera. La crisis financiera fue un absoluto desastre porque fue larga, fue larga, duró mucho tiempo, casi un año y pico, y la bolsa se desplomó un 57%. Bueno, pues un 57% que en este caso se recuperó en cerca de 5 años. ¿Vale? 5 años, a finales de 2013, ya habíamos recuperado esos niveles aproximados de 1.500 y pico del SP 500. ¿Vale? Y fijaros cómo después las cosas se hicieron bien, la política monetaria ayudó. Estamos hablando de que en el 2013 se salió, pero estamos a 1.600. Pero es que desde 2013 y ahora la bolsa americana, el S&P, ha sido capaz de doblar. O sea, que se sale y se sale fortalecido, porque las cosas se hacen bien, ¿no? ¿Vale? Por lo cual, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Deciros, estamos viendo una época de turbulencia tremenda, ¿no? Y este gráfico que os he traído también, pues también nos sirve para tener la cabeza en el suelo y saber que no vamos a salir en nube, como os he dicho. Y la bolsa tampoco. La bolsa tampoco saldrá en nube, y menos hasta que tengamos noticias fehacientes. Sí que es posible que veamos subidas muy fuertes si de verdad, y está algunamente corroborado, pues se descubre una vacuna. En ese sentido, pues sí que podemos dar una oportunidad. Pero fijaros lo que viene a decirnos este gráfico, es que durante toda la caída de la bolsa, bueno, pues siempre el mercado especulaba con que el mercado se iba a dar la vuelta. Y siempre se da la vuelta, porque hay es lo que se llaman los cazagancas, ¿no? Puede estar pasando lo mismo, ahora lo veremos un poquillo, ¿no? Pero fijaros, hasta 6 veces la bolsa se recuperó entre un 9
y un 19% en plena caída. O sea, fijaros, estoy hablando de todo el 2008, que fue el año funesto, y a pesar de que la bolsa caía 6 veces, la bolsa se recuperó, ¿no? Y lo estamos viendo ya lo que está pasando tanto en la bolsa española como en el S&P 500, ¿no? Fijaros, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un poco el S&P 500, cómo de alguna manera ha pasado lo peor. Hemos visto esa tendencia tan increíblemente alcista hasta justo, pues hasta finales de febrero en el mes, y cómo los batacazos se producen y cómo, fijaros cómo el mercado está lleno de velas verdes, ¿no? Esto es un poco el gráfico que decíamos, ¿no? También lo que pasó en el 2008, pues aquí lo tenemos también. Boom, vela verde, boom, vela verde, boom, recuperación, boom, vela verde, vela verde. Pero fijaros, y esto es lo que yo quiero haceros hincapié, se ha tocado un suelo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues, y eso nadie lo va a saber, porque es muy difícil saberlo, pero hay una cosa que a mí me hace que pensar, y por eso cuando alguien me preguntó hace poco, dice, Javier, ya es la recuperación brutal, dice, hay un tema que en casi todas las crisis hemos visto, y lo veremos, que normalmente todas las recuperaciones se cimentan en un doble suelo. Aquí hemos visto un suelo, clarísimo, 2200, ¿vale? ¿Volverá a haber un doble suelo? Pues puede ser que no, pero puede ser que sí. Entonces, de alguna manera, si yo lo supiera, no estaría aquí seguramente, pero, pero puede ser que lo haya. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que, como os he dicho, y comparando con otras crisis, en las otras crisis no teníamos ni idea de cuándo íbamos a salir. En las otras crisis no había la batería tan increíble de medidas que se están dando en esta crisis. ¿Vale? En la anterior crisis el Banco Central apenas lo que hizo fue bajar los tipos de interés. El QE, el famoso quantitative easing, llegó muchísimo más tarde. ¿Vale? Eh, Aquí no, aquí desde el minuto uno la Reserva Federal ha puesto toda la carne en el asador. ¿Vale? Y ha dicho que aquí no va a faltar, que no falte de nada, ¿vale? No solo hemos visto lo que hizo la Reserva Federal, sino también hemos visto, pues como veíamos antes, el paquete de 2 billones que va a poner en marcha el, el gobierno americano, ¿no? ¿Por cuál es la gran diferencia con la crisis anterior, ¿no? Que las medidas se han puesto fuertes. Es un tema médico. Bueno, pues, eso se puede invertir. Ya hemos visto, pues Estados Unidos está poniendo barcos gigantes, está también invirtiendo en esto. Y después también hay otro tema que es que el gobierno americano es mucho menos conservador en torno a esto que otros países, ¿no? Fijaros que en Estados Unidos, por ejemplo, no está todo el mundo confinado. Hay estados donde no hay tanto confinamiento, ¿no? Trump lo ha declarado por activa y pasiva. No podemos seguir con este estricto confinamiento porque nos cargaríamos la economía. Incluso yo he visto artículos, leer los artículos, poneros tal que incluso si esto dura muchísimo más, lo que viene después podría acabar incluso con más muertes que lo del coronavirus. Es un tema, que cuesta entenderlo, ¿no? Pero un poco lo que viene diciendo es que va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal, la economía se va a morir, el desempleo, no nos podemos ver abocados de nuevo a tasas altas de desempleo. Bueno, es un poco son teorías que escriben distintos inversores, distintos analistas sobre qué puede pasar, sobre qué no puede pasar. Pero aquí lo tenemos. Tenemos una recuperación que ha tocado un suelo nada más, tocó en 2200 y a partir de ahí vemos cómo se suceden las velas verdes. Y estamos hoy también en 2500 y pico, por lo cual, pues vamos a ver, ¿no? Lo que sí que tenemos que convivir, y eso lo habéis visto que es tremendo, ¿no? Es la tremenda volatilidad. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Fijaros, desde empezó marzo, los bandazos que hay diariamente, hemos tenido subidas brutales. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que surgen muchísimos day traders, gente que le queman las plusvalías. O sea, tú coges un valor barato, en 2 días puedes haber ganado un 15%. Pues no lo aguantas porque no tienes la constancia de que esto ya va a ser para siempre. O sea, si yo supiera y me dicen que la vacuna se ha descubierto, pues aguanto mis valores. Pero si yo no tengo claro si van a aumentar el número de muertes, si no tengo claro si por desgracia esta pandemia va a estar parada, ¿qué ocurre? Pues que a poco que se produzcan grandes subidas, luego se producen grandes bajadas. ¿Por qué? Porque la gente realiza beneficios. ¿Vale? Es lo que tiene el problema de la recuperación, es que cuando las bajadas han sido muy, muy, muy fuertes, enseguida se producen grandes beneficios. ¿Os acordáis el famoso Viernes Negro con bajadas del 12-13%? Claro, pues luego la gente se recupera, pero claro, luego se producen nuevas bajadas. ¿Por qué? Porque la gente hace plusvalías muy rápidas. Y lo estamos viendo. Incluso, no sé si os habéis fijado, pero Boeing, todo el bolsa Boeing, ha doblado su precio desde mínimos.
Eso es una barbaridad. O sea, imaginaros que la de gente que, echándole un poco de imaginación o de ganas o de bilirrubina, como lo queráis llamar, ha ganado muchísimo dinero. Vale, por lo cual le va a costar, pero me quedo con el gráfico anterior, ¿no? Fijaros, un tema que yo quería haceros también, que reflexionáramos de él, es sobre la famosa volatilidad, el famoso índice VIX, ¿no? Aquí tenemos en el último 5 meses, aproximadamente 6 meses, lo que ha pasado, ¿no? Con el SP y por otro lado con la volatilidad, ¿no? ¿Os acordáis que mientras el SP subía, la volatilidad se quedaba en mínimos históricos, en torno a 15-20, 15-20, ¿vale? Y fijaros cómo cuando la bolsa empieza a bajar, la volatilidad empieza a subir. Y fijaros cómo, y eso lo tenemos clarísimo todo, porque esto es un indicador de miedo, ¿no? Fijaros cómo cuando la volatilidad empieza a bajar, o viceversa, porque fijaros que primero, si os veis en el gráfico, primero la volatilidad baja y luego el SP sube, ¿vale? Y se producen saltos, ¿de acuerdo? Si la analizamos con un poco más de largo plazo, sobre el mismo gráfico que pusimos la semana pasada, vamos a actualizarlo, ¿no? Y vimos cómo partíamos de volatilidades que tocaron en máximos cerca de 85, casi lo mismo que en el año 2009, ¿vale? Pero desde los máximos de 85, hoy estamos a 53. Y desde los mínimos en la bolsa de 2.237, hoy estamos por encima de 2.500, ¿vale? Eso significa que, bueno, que mientras la volatilidad vaya bajando, la cosa va a ir tranquila, ¿no? La volatilidad, como es el VIX, el índice VIX, lo que mide es las volatilidades implícitas de un conjunto de opciones calculadas en el Chicago Board of Exchange Market, ¿no? El CBOE. Bueno, pues lo que nos dice es un poco es la volatilidad que tienen esas opciones. Fijaros que es lo importante, que normalmente cuando hay todo este movimiento, la mayor parte de las opciones que se contratan son las opciones put, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver el lado bajista del mercado y después también, lógicamente, no solo están los bajistas, sino toda la gente que toma coberturas. Hoy me permite traer un índice nuevo, ¿vale? ¿Vale? Primero vamos a pasar perdonad, que es el put call ratio, ¿vale? Es el ratio que nos divide, por así decirlo, las opciones put abiertas partido por las opciones call abiertas. Fijaros cómo en lo peor de lo peor, pues llegamos a 2,40, ¿vale? 2,40 significa pues, que había un ratio de opciones put tremendas. ¿Con qué se corresponde esto más o menos? Con lo que casi lo superamos muchísimo, lo que pasó a finales de 2015, principios del 2016, ¿vale? Finales de 2015, cuando la crisis del petróleo, pues también hubo una sensación bajista tremenda del mercado. Aquí sí que hubo un pánico bastante rápido, pero lo que pasa es que puede estar pasando lo mismo que ahora, y luego lo comentaremos y respondo a esa pregunta que me hacías al principio del petróleo, ¿no? Esto coincidió con el petróleo de nuevo en mínimos. Aproximadamente el petróleo estaba a niveles de 25, ¿vale? Fijaros, muy parecido a lo que estamos ahora. Bueno, pues de alguna manera, ¿cuánto se intervino? Vamos a llamarlo intervino, porque tampoco quiero yo saber muy bien lo que pasó. En el petróleo, pues lógicamente la gente empezó a deshacer puts. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Teníamos un ratio put call muy amplio, que llegó a tocar 2,40, significa eso que hay el doble de opciones put que call, pero ahora estamos en unos 60. ¿Por qué el doble de opciones put de call? ¿Por qué? Primero, porque lo que os he dicho, porque combina, por así decirlo, la put combina dos escenarios. Hay dos maneras de utilizar las opciones put. En primer lugar, todos aquellos especuladores bajistas. Yo pienso que el mercado se la va a pegar, compro opciones put. Pero fundamentalmente, las opciones put, como muy bien sabéis, se utilizan para cubrir posiciones. Tú tienes una posición que no te interesa deshacer, lo que haces es cubrirla mediante opciones put, ¿vale? Cuando nos dice que este ratio está cayendo, significa, uno, que la gente de alguna manera quita la cobertura de sus carteras, o dos, o que la gente se ha puesto menos bajista. Una combinación de ambas. Yo pienso que lo que se está produciendo es una combinación de ambas. La gente está viendo que todas estas medidas pues van a hacer efecto. Cada vez hay más avances, no os olvidéis, cada vez hay más avances sobre lo que puede pasar con las vacunas o los antivirales. Ya se está hablando de que puede quedar menos de lo que nos pensamos para descubrir la vacuna. Vuelvo a repetir, hago un inciso. Vuelvo a deciros, el mercado, en cuanto la vacuna esté testada, el mercado volará. Y el que no esté, lo siento. ¿Vale? O sea que en ese sentido, pero ¿cuándo será eso? Vuelvo a decirlo, no tengo ni idea. 15 días, un mes, 2 meses, no lo sé. ¿eh? Y después también va a estar un poco la connivencia de los políticos con convivir
con esa situación, ¿no? No creo que sean tan locos como para decir, ahora levantamos todas las restricciones. No, yo creo que lo que se hará es levantar restricciones de poco en poco. Bueno, pues la gente podrá empezar a salir, la gente podrá, los comercios abrirán con unas determinadas medidas excepcionales de seguridad, pues los restaurantes irán, a lo mejor abren a la mitad, no se podrán llenar todas las mesas, sino que hay que dejar unos espacios más allá. En los aviones a lo mejor se pueden llenar, pero solamente con un determinado porcentaje, dejando libre el asiento del medio. Todas estas cosas hay que pensar en ellas. Eso es hacer política. Hacer política significa tomar decisiones para mantener, por supuesto, el objetivo número uno, que es mantener la salud, eso sin ninguna duda. Yo nunca me veréis decir algo parecido, pero sí sabiendo que extremando las precauciones, pues hay que vigilar también un poco la economía. No seamos tan... Esto porque si destrozamos la economía, habrá lamentos sí bastante importantes. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con el ratio put call bajando un poquillo. Bueno, nos habíamos quedado una, también un poco haciendo un resumen, ¿no? De, fijaros, esto es un dato que salió ayer, 31 de marzo. Fijaros lo que ha pasado, ¿no? El primer trimestre hemos tenido el récord histórico, pero de lejos, ¿eh? Jamás, ni la crisis del 98, ni la del 90 y del .com, ni nada de nada, ¿eh? Ni el 2012 cuando estaban a punto de rescatarnos. Hemos tenido un trimestre con una caída del 29%. Diréis, ¿exagerado? Sí, no, pensemos que estamos conviviendo con una circunstancia totalmente desconocida, ¿eh? Jamás. Yo no conozco ninguna época del mundo moderno. Sí, a lo mejor lo que me decís en 1914 con la crisis de la gripe hispánica. No lo sé, no tengo ni idea, pero jamás nos habíamos tirado un mes entero sin salir de casa, sin consumir, ¿vale? Se le va a hacer mucho daño a las empresas, que nadie nos quepa ni duda. Si hay alguien que va a sufrir de verdad, son los beneficios empresariales. Habrá empresas que no, vamos a verlas un poquillo, pero los beneficios empresariales van a sufrir lo que nos podéis imaginar. Hay empresas que les costará más, otras menos, ¿no? Pensemos en el sector eléctrico, pues tampoco van a sufrir. Al revés, el sector retail está haciendo más beneficios que nunca. Ayer vi que Día, la cadena de supermercados, creo que ha doblado ya desde los mínimos, normal. La gente lo único que puede hacer es ir a comprar. Lástima que Mercadona no cotice, porque creo que está siendo un escándalo las cifras que están haciendo. Bueno, pues todos los retails, tal, ¿qué está pasando con los beneficios de Amazon? Amazon pues no da abasto. Amazon está ahora mismo ganando más dinero que en su vida. ¿Qué está pasando con las cadenas de suscripción a contenidos audiovisuales? Pues ni os cuento. Luego hablaremos de alguna empresilla por ahí, ¿vale? Bueno, pues volatilidad más o menos contenida, ya hemos dejado los picos, ya hemos dejado esos 89 y estamos aproximadamente en 50 y pico, es la mitad. Bueno, vamos a darle tiempo a que la gente se vaya convenciendo de que las medidas van a hacer efecto, de que se ve luz al final del túnel. ¿Para qué? Para que la gente deshaga de una manera importante las opciones put. Pensamos una cosa además, que ante bajadas de volatilidad, ¿vale? Pues la gente ¿qué hace? O sea, ¿os acordáis cuando hablábamos del precio de las opciones call? Un factor importante, o de las opciones put. Los que tenéis opciones abiertas, sabéis que un factor importantísimo es la volatilidad. Si tú tienes una opción abierta y ves que la volatilidad te está cayendo, la cierras. ¿Os acordáis en la clase que dimos de opciones? Lección número 1. Si tú ves que la volatilidad se va a desplomar, cierra tus opciones de compra, tanto si son call como si son puts. ¿Por qué? Porque la volatilidad juega en contra. Entonces, de alguna manera, el mercado también está un poco viendo eso, ¿no? Cuidado, que se me están cayendo la volatilidad y comprador de call, comprador de put tendrán bajas importantes en su valoración. Bueno, pues visto esto, pues bueno, vamos a plantear un poquito en el IBEX, como también aquí hemos hecho uno solo, cuando tocamos ese día famoso tocó el 5.800, aunque no cerró ahí, pero fijaros cómo este nivel de 5.800 ya había sido testado en 3 ocasiones, ¿no? Sí que había testado en el 2012, que aquí fijaros sí que hizo un doble suelo importante, ¿vale? Fijaros como aquí también tenemos un doble suelo en la crisis del 2003, cuando ya el .com se había pinchado a lo bestia. Y aquí hemos visto igual, ¿no? Hemos visto un suelo, estamos otra vez en niveles de 6.000, que no me equivoco, ya cerraron 6.700, 6.600 aproximadamente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver lo mejor, si queréis, con un gráfico de corto plazo, ¿vale? Vimos que ese día tocó, hizo en 2 sesiones, hizo 2 dobles suelos, cuando tocó 2 veces
el mínimo de los 5.800 aproximadamente, ya ese día tuvimos ya una vela blanca importante, no sé si la podéis ver aquí, ¿vale? Y ya a partir de ahí, plan, 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 plan. ¿Qué está pasando? Que estamos triangulando. Nos hemos encontrado con un nivel fuerte ahora mismo de resistencia en torno a los 7.000. Bueno, pues hoy también pues creo que ha subido un poquitín y estamos ahí intentando soplar la media de largo plazo, que viene por ahí desde arriba, desde muy arriba, ¿vale? Y veremos un poco, no solo tendremos que dirimir lo que está pasando en España, sino que, por supuesto, y eso siempre va a ser una tónica constante en los mercados, pues lo que está ocurriendo sobre todo al otro lado del Atlántico. Dow Jones va a seguir siendo, la bolsa americana va a seguir siendo nuestra referencia, ¿no? Que las ayudas vayan calando, que un poco los avances médicos vayan de alguna manera mejorando. Fijaros que hoy, por ejemplo, el mercado no ha caído y hemos tenido el famoso dato de desempleo, ¿no? Ese desempleo salvaje, ¿por qué? Porque el mercado, ya hay muchas cosas que tiene descontadas. El mercado sabía que nos íbamos a pegar un batacazo en el empleo. El mercado no es tonto, ya lo tiene descontado, ¿no? El mercado siempre descuenta, como os he dicho, el futuro. Que el futuro, tú ves que se van a hacer cosas, si hay avances, si, como decían, como y hemos visto informes médicos, parece ser que, por ejemplo, en Madrid ya no ha habido ingresos en la UCI estos últimos días, etcétera, etcétera. El mercado va a empezar a corregir porque se es consciente de que hay unas valoraciones bastante atractivas. ¿Eh? Y sobre todo, como os he dicho antes, analizando sectores, analizando compañías, analizando empresas. Hay veces que te encuentras con precios como, por ejemplo, lo que está pasando con los grandes bancos, Santander, UDA, que es de risa, ¿no? Incluso Bankinter, que es un banco sólido, como que también ha caído la mitad, ¿no? ¿Qué deciros, por ejemplo, pues de nuestra gran aerolínea Iberia, ¿no? Pues bueno, está clarísimo que se ha pegado un batacazo del 3, pero ese valor, por ejemplo, sí que es para grandes, para valientes. ¿Por qué? Porque ese sí que le va a costar volver a su actividad normal, ¿no? Una eléctrica, una Iberdrola, en cuanto la gente y las fábricas empiecen a ponerse en marcha, va a recuperar el consumo. Pues empresas como Inditex, pues está clarísimo que la gente, en cuanto abran el confinamiento, pues la gente va a tener ganas de volver a ir a comprar, ¿no? Y sobre todo, pues que ahora se está creando un trending topic de que cuando salgamos de esta crisis, la gente va a ir a comprar a Mancio Ortega porque sabe que, por lo menos, parte de los beneficios que da Zara algo le revierten a la sociedad, ¿no? Bueno, eso lo dejo para cada uno lo que piense, ¿no? Pero hay sectores que se van a recuperar más rápidos que otros, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, en renta variable, pues está clarísimo que si tenemos que mirar un poco los sectores más beneficiados, pues sin ninguna duda, hay sectores que ya se están viendo beneficiados, pero que se van a desarrollar más a medio plazo, ¿no? Como por ejemplo la tecnología. ¿Por qué? Porque hay subsectores, por así decirlo, que están aprovechando incluso estas fechas malas para subir radicalmente, ¿no? Pues podemos pensar todos los sectores con el teletrabajo, y ahí tenemos empresas como por ejemplo Zoom, o tendremos el comercio online, y ahí, pues está clarísimo que todos pues, estamos pensando en Amazon o en la empresa o en la China, AliExpress, empresas que ofrecen soluciones de e-learning, ¿vale? O son empresas que de alguna manera son semiconductores, banda ancha, como puede ser Splunk, empresas que invierten en Big Data, geolocalización e inteligencia artificial. Como veáis ahí, pues tiene muchísimo que ver con todo lo que son los semiconductores, como puede ser Nvidia o SML. El sector tecnología, biofarmacéuticas, bueno, perdón, biofarmacéutico lo vamos a ver luego, ¿vale? Todo lo que es muchas empresas ligadas con la tecnología saben que queda mucho para hacer, ¿no? Lo que pasa es que tendrán que cambiar pues, un poco los componentes de la tecnología, pero que nadie le quepa ninguna duda que el sector tecnológico, que además ha sido de los menos castigados, en Nasdaq ha sido de los índices menos castigados de todos, hay mucha posibilidad de recorrido aquí. ¿Mm? Otro sector beneficiado, sin ninguna duda, va a ser el sector de atención sanitaria, ¿no? Todo en su conjunto más amplio. Y aquí pues, podemos ver pues, desde empresas farmacéuticas, la carrera de las vacunas está servida, la empresa que de verdad dé con la vacuna que funcione o antivirales que sean buenos, etcétera, etcétera, pues está claro que va a ser inmensamente beneficiada. Tenemos empresas también de equipamiento hospitalario, todo lo que son, pues fijaros, habéis visto muchos, supongo que habréis visto las imágenes del hospital de IFEMA, ¿no? El famoso hospital de Madrid. Habréis visto las imágenes, ¿no? Y veis cómo hay unas máquinas, y miles de máquinas, miles de camas robotizadas. Eso no sale de la nada. Eso sale de empresas de equipamiento hospitalario, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, Siemens, con N, no con M, vale, pues tendrá bastante recorrido. Empresas relacionadas con la nutrición, ¿eh?
todo lo que la gente va a ser muy consciente de esto. Se está haciendo mucho hincapié que es una buena nutrición, pues va a tener desarrollos. Veremos a ver cuando la gente vuelva a su actividad. Ya sabéis que hay muchos chistes por ahí diciendo que cuando salgamos vamos a aparecer balones. Bueno, pues todas estas empresas relacionadas con nutrición va a ser importante. Empresas relacionadas con servicios asistenciales, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con todo lo que está pasando, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos variados como pueden ser Grifols, Johnson Johnson, Regeneron, que es una biofarmacéutica. Pues bueno, pues son empresas que más hay, o empresas como Schneider o como empresas como Siemens, en todo lo que son equipamiento hospitalario, todo lo que es. Todos estos sectores también son de alguna manera sectores que se van a recuperar. Yo creo que se van a recuperar bastante bien. Porque la gente va a invertir en esto. Y sobre todo, no os olvidéis una cosa, el que más va a tener que invertir, sin ninguna duda, es el Estado. El Estado siempre, como desgraciadamente, se actúa bastante a posteriori. Y tendrá que invertir en esto, ¿vale? Pues a lo mejor pues, habrá que dotar a muchísimas más hospitales y de poner los UBIs más modernos y determinar y invertir en más medios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, va todo lo pasado, pero también hay que invertir en esto, ¿no? ¿Vale? Y por último, pues nos queda también un sector que también, a partir de que salgamos o incluso antes, pues va a tener bastante peso en las carteras y que sobre todo porque es el mercado, el mundo cada vez es más consciente de que hay que invertir en estas cosas, ¿no? Se crea una situación de que la gente es más consciente de que esto va a ser más necesario que nunca, ¿no? Sostenibilidad y medio ambiente. Por lo cual, pues bueno, pues hay muchos sectores, sobre todo fundamentalmente dos, ¿no? Lo que significa eficiencia energética o energías renovables, ¿no? Volveremos un poco a pensar todo esto, ¿no? Pues bueno, tenemos muchísimos ejemplos. Aquí sí que podemos encontrar ejemplos donde España es bastante líder en el mundo. Fijaros que aquí en este caso os he puesto tres empresas españolas. En energías renovables somos unos auténticos líderes. Tenemos tanto empresas como Iberdrola, Solaria La Mesa, que son empresas que lo están haciendo muy bien, que apenas han caído en la crisis esta, mientras que el IBEX ha caído cerca de un 30, estas empresas apenas han sufrido, ¿no? Quizás Iberdrola un poquito la que más, porque es más generalista, pero las empresas de energías renovables poquísimo, ¿no? Schneider, la gran empresa alemana de eficiencia energética, pues también son empresas que podemos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, pues alguien me comentaba, ¿verdad? Porque es uno de los mercados que más hemos visto moverse y son los mercados que más tiene influencia a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Antes de esto, fijaros, deciros, a ver si salía la noticia esta. No, pero hoy me despertaba con una noticia, que es que una empresa del fracking se ha ido a la bancarrota. Esto no significa, no es una noticia que de alguna manera digamos, ahora se ha hundido el mundo. No. Bueno, porque esta empresa lo que se ha ido al Chapter 19 significa que no va a pagar a los proveedores, pero va a seguir produciendo. O sea que en ese sentido no penséis que esta empresa es destroza, pero ¿quién sufre sobre todo? Sufre por los proveedores, sufren los bancos, los cuales pues a lo mejor no tienen que pagarle los créditos. BVA, por ejemplo, deciros que tiene aproximadamente 2.500 millones metidos en este sector petrolero americano. O sea que en ese sentido, pues influye, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el petróleo. El petróleo, como sabéis, agradezco a todos los que habéis visto mi vídeo, que ya aprovecho para deciros que tiene 22.000 visitas, una cosa que me ha llenado de inmensa alegría, gracias a los que me habéis visto. Bueno, pues os dije que, bueno, todos sabéis, parto del origen, perdón, pero todos sabéis que esto viene de una falta de acuerdo tremenda entre rusos y árabes. ¿Por qué? Porque en cuanto China empieza eh, por así decirlo, su confinamiento, pues empieza a disminuir bastante el consumo de petróleo. Ante una bajada de la demanda, está claro que la oferta debería bajar. Se reúnen los rusos y los árabes y como no se llevan demasiado bien que se diga, pues deciden que no se baja la oferta. Y al revés. Entonces es cuando Arabia echa un órdago y dice, va, sí, pues te vas a entrar y voy a producir todo el petróleo del mundo. Bueno, exceso de oferta clarísimo, cataplum, bajada hasta el infierno. Si os acordáis que decíamos que en la crisis del 2015 el petróleo llegó a 28 y casi se carga la economía entera, con los índices de confianza en mínimos históricos, con la bolsa pegándose un trastazo impresionante, etcétera, etcétera, el petróleo West Texas llega a bajar por debajo de 20. Aquí lo tenéis. Brutal, ¿no? Fue algo tremendo, ¿no? Claro, ya hemos visto hoy la noticia. Primera empresa de fracking que se va al traste. Insisto, no desaparece. No desaparece, ¿por qué? Porque tiene que seguir bombeando,
que pasa es que pierde y, bueno, al sustituir, al declararse en Chapter 11, lo que hace es deja de pagar todas sus deudas, sigue produciendo, pues bueno, a la espera de que esto se recupere, ¿no? Y fijaros qué casualidad que hoy, precisamente hoy, qué día más gracioso para hablar, hoy el petróleo está subiendo un 20%. Estábamos hablando de que el petróleo pues, estaba en niveles de 20, pues ya lo tenemos por encima de 25. Estábamos hablando del Brent, que estaba en niveles de 20 y pico, ya está por encima de 30. Bueno, está clarísimo que el petróleo tenemos que mirarlo no solo desde el punto de vista del bien de un commodity, sino que dependen un sector muy importante de la economía americana es el petróleo. Para que os hagáis una idea, pues representa aproximadamente el 16% del SP500. Es un sector muy importante como para dejarlo, como se dice en el argot, too big to fail, demasiado grande para caer, ¿no? Tú no puedes dejar caer este sector, ¿no? ¿Qué ha pasado durante estos días? ¿Quién ha sacado beneficio? Pues fijaros, en primer lugar los americanos, ¿vale? ¿Y por qué? Porque nos hemos encontrado con que hemos fijado otro máximo. ¿Cuál es el máximo? El máximo es que los inventarios de petróleo en Estados Unidos han marcado un nuevo máximo histórico. 13.833 millones de barriles. 13 millones de barriles. ¿Vale? Fijaros cómo estamos en máximos. Pero, y este dato no he podido encontrarlo, pero por lo que he estado leyendo, lo que pasa es que no me sé el dato, los que se han dedicado a acumular petróleo de manera absolutamente salvaje han sido los chinos. ¿Vale? Los chinos producen petróleo, pero son deficitarios de petróleo, o sea, necesitan importar, ¿vale? ¿Qué están haciendo? Pues acumulando reservas. Creo que tienen ya 2 meses de reservas de petróleo. Ahora mismo China podría pasarse 2 meses sin comprar nada de petróleo, que tendría petróleo. Pero fijaros a qué nivel están comprando, a niveles de 20, 20 y pico. Si es que los chinos son grandes ganadores, ¿no? Siempre se ha hablado de que se han dedicado estos días a comprar acciones de empresas europeas y americanas. Y eso habría que comprobarlo, pero estoy convencido que sí. Pero es que ahora ya sabemos que los chinos han estado acumulando petróleo de manera salvaje. ¿De acuerdo? Por lo cual, pues ya hemos visto, el petróleo ya ha subido. Le queda mucho, no penséis que esto ha sido un momento. Pero también es importante recalcar que si hace nada veíamos que uno de los principales problemas de la bajada de demanda es que China se había parado, es que China se vuelve a poner en marcha. ¿Vale? No llegan, por supuesto, con Europa parada y Estados Unidos parado, está clarísimo que la demanda de petróleo no está en los niveles previos, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero con China moviéndose y tal, pues ya está claro que hay una demanda. Y después, pues está también esa noticia que veíamos aquí, porque, insisto, esto a Trump le preocupa muchísimo, lo que pasa es que hay una guerra de tres bandas fantástica, ¿no? De que parece ser que el petróleo se dispara porque puede haber una mediación entre de Trump, perdón, entre los rusos y los árabes ¿para qué? Para algo tan sencillo como bajar la producción. ¿De acuerdo? Lo que tienen que hacer es bajar la producción. Simplemente, eso que no se ponían de acuerdo porque no les apetecía. Porque los rusos piensan que con esta tirantez, con esta tensión, pues lo que hacen es hacerle daño a Estados Unidos. Los árabes piensan que le hacen daño a los rusos, pero lo que no se dan cuenta de los tres es que los tres se están haciendo daño. Los rusos porque tienen comprometido muchísimas infraestructuras que solo pueden pagar con un petróleo caro. Los árabes porque, aunque su coste de producción es el más bajo de todos sabéis que su coste de producción es en torno a $8 el barril, pero es que necesitan un petróleo muchísimo más caro. ¿Por qué? Porque el presupuesto de este país, el presupuesto está construido en un petróleo muchísimo más caro que este. Creo que estaba en torno a 70, $80 para cuadrar el presupuesto, ¿vale? Por lo cual van a incurrir en un déficit brutal, ¿vale? Por lo cual, pues bueno, a los tres les interesa. Si os fijáis, lo que dije en el vídeo famoso de Televisión Española, os dije que el petróleo iría subiendo, poco a poco, despacio. Yo no esperaba esta subida tan fuerte, pero bueno, estaba clarísimo que un petróleo a 30 no le interesa a nadie, a nadie. Vale, han hecho su tirantez, han jugado ahí a la bravuconería, yo subo, pues así, pues yo subo la oferta, espérate. No, estamos viendo cómo ya hoy ha salido un primer tirón. Lógicamente, luego, pues como siempre en cualquier mercado, aparecerán los especuladores que están ganando dinero con esta subida tan fuerte de hoy, del 20%, pero veremos una subida en escalera, ¿no? Y luego volveremos a ver a 40 o 50, que nadie quepa duda. Tengo una apuesta con mis alumnos que les he dicho que a la vuelta de Semana Santa lo veremos en 35.
ya estamos en 30. Va a ser, no sé si es una apuesta fácil o no, no lo sé, cuidado, que esto se puede dar la vuelta. Pero ya hemos recuperado aproximadamente $5 desde los niveles de 25 aproximadamente que estaba. ¿Vale? Bueno, pues tenemos otro mercado, que es un poco, este sí que es raro, porque este es un mercado bastante complicado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el oro? ¿Mm? Lo que está pasando en el oro es que, bueno, pues está clarísimo que la tendencia de largo plazo es más que destacada. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, que es lo que pasó al principio de la crisis, como también el oro bajó. Todo el mundo pensaba que se encaminaba a los 1800, que es donde tiene además su máximo por ahí atrás, pero no, tocó 1683 y se ha ido para abajo otra vez. Pero fijaros también cómo se ha apoyado en la media de largo plazo, ¿de acuerdo? En la media de 200 sesiones se ha apoyado y se ha vuelto a pegar otro tirón a 1600, cortando la media de 14 sesiones. Bueno, el oro hay que verlo como hay que verlo. Es el famoso refugio en el que muchos inversores pues se quedan a la espera de acontecimientos, ¿no? También es un valor donde los gobiernos les gusta tener una porcentaje de reservas. Y yo analizando el otro día los datos, el país que más había acumulado reservas durante este periodo, ¿quién había sido? No os quedáis, no sorprende, ¿verdad? China de nuevo, ¿vale? Estados Unidos los tenía más o menos mantenidos, Rusia más o menos. ¿Y quién había subido reservas? Como siempre, los chinos, ¿de acuerdo? No tengo detalles, pero conociéndoles, no me extrañaría nada que hubieran comprado en los niveles de 1500, porque es así, ¿no? Y después, pues bueno, una vez que compran, como compran salvajemente, pues lo tiran para arriba, ¿no? Pero fijaros, yo sí que he querido traer esta vez, y ahí enlazamos oro con renta fija, como veis la tremenda correlación que existe entre el oro y el bono a 10 años americano, ¿vale? Por lo cual, fijaros, ¿no? Como es que sobre las palabras, ¿no? Yo creo que no hay mucho que comentar aquí. Incluso, pues cuando se produce ese batacazo del oro, también se produce porque se ha producido antes un batacazo tremendo en la renta fija americana, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es algo bastante curioso, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Un dato, un gráfico para que lo tengáis en cuenta, la correlación que existe entre el bono americano y el oro. ¿Vale? En cuanto a la rentabilidad del bono, pues ya lo habéis visto en el gráfico anterior, en mínimos en torno a 0,50 de rentabilidad, ¿no? Veníamos de niveles de 3 hace aproximadamente año y medio, 2 años, 3, como mientras, pues bueno, pues un poco para cimentar la recuperación económica, pues el bono empezó a corregir tranquilamente, porque la Reserva Federal pues seguía manteniendo más o menos el mercado a raya. Trump era muy favorable a que estos tipos estuvieran bajos porque le interesa que los tipos estén bajos porque es el tipo de que sirve de referencia al mercado hipotecario americano, ¿vale? Que no se nos olvide este detalle. Bueno, pues se ha tenido movimientos muy fuertes también durante estos días y fijaros un poco la sensación, ¿no? Que la gente vuelve a comprar bonos, ¿no? Vuelve a comprar bonos significa que los tires están bajos, ¿no? 0,5%, ¿no? Ayer y hoy ha recuperado, ha pegado un pequeño rebotín para arriba, ¿no? Pero no está, pero piensa, no, estamos relativamente alejados de ese 1%, ¿no? Bueno, pensar que esto es uno de los factores que podría distorsionar todo lo que son los mercados. Mucho se hablaba del pinchazo de la renta fija. Olvidaros de ese pinchazo de la renta fija, ¿vale? Porque el pinchazo de la renta fija ahora está la Reserva Federal diciendo que ni pinchazo ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, está a niveles bajitos, es bueno también porque el Estado, el gobierno americano se va a tener que financiar bastante para todo este paquete de promesa que ha hecho de los 2 billones y le viene muy bien que los tipos estén al 0,5, ¿eh? Nadie se lo olvide. Es mucho mejor financiarse al 0,5 que no al 1,30 que estaba apenas hace 15 días. Bueno, pues así estamos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Fijaros como cuando empezó el desastre, pues como guas, la gente empezó a comprar bonos a la bestia, lo que significa que si la gente compra bonos a la bestia, baja los tires de manera fuerte. ¿Qué esperamos? Si me diréis, pues es buen momento para renta fija, para nada. Para nada, por lo que os he dicho. Para nada, ¿por qué? Porque la renta fija la va a manejar los bancos centrales. Los bancos centrales no van a permitir que haya un sell-off. Los bancos centrales van a manejar la renta fija al antojo y la van a dejar en niveles bajos. Es un nivel que, bueno, pues que
le viene bien. Ahora que vamos a sufrir, en todos los países vamos a sufrir un incremento de endeudamiento, ¿vale? La renta fija es bueno que esté baja. Malo para los inversores, por supuesto, ¿vale? Pero lo que es fundamental es que si los tipos de renta fija están bajos, el que sale más beneficiados son los gobiernos, que se tienen que financiar. Y vamos a ver escaladas en todas las economías de la renta fija, ¿eh? En todas. Esto se paga con déficit. Va a haber emisiones de deuda una tras de otra para tratar de, pues eso, todo este paquete de ayudas. El paquete de ayudas no penséis que sale de la nada, no, se trata de emisiones de emitir deuda y, lógicamente, pues eso hay que pagarlo. Y es mucho mejor pagarlo al 0,5 que no al 1,5, está clarísimo. ¿Vale? Bueno, pues el mercado sigue activo y no solo eso, sino que no está parado y es buena noticia esta que hemos visto, o sea, que me la saqué ayer, ¿no? Como Iberdrola reactiva el mercado de deuda con 750 millones de bonos verdes, ¿no? Esto te da una idea de que la economía pues, no debe pararse, claro que no. Poco ya que estamos hablando de esto, pues deciros, por ejemplo, que hace poco tuvimos dos noticias interesantes por parte de la misma, de Siemens Gamesa, cómo pues, ha incrementado pues, unos parques eólicos tremendos en Suecia y en Brasil. Esto no tiene que pararse, ¿no? Fijaros un poco lo que decíamos, ¿no? Cómo las principales empresas van a ir por la economía, por las empresas, por la economía verde, ¿no? Bonos verdes, sabéis que son aquellos que se tienen que destinar a la inversión en proyectos de energías renovables, productos, en el caso de las eléctricas. En el caso de los bancos, pues que sean pues, para mejorar eficiencias energéticas, para etcétera, para de alguna manera lo que es la economía verde, ¿vale? Iberdrola ha pedido 750 millones, que significa pues, que no nos extraña nada, pues que dentro de poco pues, empiece a construir más parques eólicos o parques solares o lo que sea, ¿vale? Pues decía también en los sectores recomendables cómo estaban estas dos empresas, ¿no? Tanto Solaria como Gamesa, ¿no? Gamesa, como os he dicho, ha conseguido dos parques muy importantes, tanto en Suecia como en Brasil, lo que por así decirlo le va a dar muchísima visibilidad. ¿De acuerdo? Rentabilidades de los bonos, pues bueno, ya lo veis, baja. Esto también es una foto de ayer. El bono alemán a 10 años. El bono alemán a 10 años da una TIR del menos 0,4, ¿vale? El bono francés menos 0,05. O sea, tú compras un bono a 10 años francés y te quita dinero. Llama la atención, bueno, llama la atención que Grecia se financia a 10 años al mismo tiempo que los italianos prácticamente. Bueno, está clarísimo que si a un país está sufriendo por encima de todos en el tema del coronavirus es Italia. ¿Vale? Italia, además, pues tiene un problema, ¿no? Que es el país de Europa, no, es por encima de Grecia, pero en un tamaño es el país que más tiene ratio de deuda sobre PIB, aproximadamente en el 150%. España está ya en el 100%. Bueno, pero España, por así decirlo, pues se mantiene en niveles del 0,6% de TIR. Financiarse el Estado español a 10 años apenas le cuesta el 0,6. Llama la atención también como pues, Portugal, que es un país que la verdad es que lo está haciendo muy bien y el año pasado incluso acabó con superávit, se financia el 0,6. Portugal, mención aparte, es un país que el año pasado acabó con déficit, con superávit del 0,1. O sea, impresionante. El trabajo que ha hecho Portugal es impresionante. ¿Vale? Bueno, se han contenido, lo han hecho muy bien y ahí está. ¿Y fíjate, cuál es el resultado? Pues el resultado es ese, que a 10 años se financia prácticamente al mismo nivel que se financia España. Es un dato bastante relevante y bastante positivo. Y nos queda hablar de la divisa. La divisa, como muchos me conocéis, pues es un mercado en el que yo, por así decirlo, tengo clarísimo que es el mercado más intervenido que existe en el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un mercado que de alguna manera determina de una manera muy importante las balanzas comerciales de los países. Me llama la atención poderosamente que normalmente ha tenido una correlación muy alta con el precio del petróleo. Eso significa que ahora mismo deberíamos estar mucho más altos en el euro. Deberíamos tener un euro muchísimo más fortalecido, en torno a 1,15, 1,20, pero no también porque, entre otras cosas, pues hay países de Europa que lo están pasando muy mal, ¿no? Pero la correlación que existe entre el petróleo y el euro es brutal. Y sin embargo, hemos visto que no, al revés, tenía que haber subido mucho más, ¿no? Y deberíamos estar en niveles, pues más o menos, pues en niveles de 1,12, 1,13, ¿no? Pero aquí un poco, pues hay un consenso de que el petróleo tiene que estar como está, ¿no? Nos viene muy bien. Como sabéis, un dólar
fuerte, por así decirlo, pues nos perjudica a lo que significan nuestras exportaciones, nuestras importaciones, perdón. ¿Cuál es nuestra principal importación? Petróleo. Pero es que ahora la cifra de importaciones de petróleo está bajo mínimos. El consumo en petróleo en Europa está bajo mínimos, ¿no? Pensar que pues, vosotros mismos, como los coches, ¿dónde están? Los coches están parados. Iberia apenas vuela el 10% de sus aviones y casi todos para repatriar, ¿no? El consumo de petróleo está cayendo a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, sí, una buena bajada de petróleo más una relativa fortaleza del euro abarataría muchísimo la factura energética, pero la factura energética pues no está teniendo mayor relevancia hoy en día. Por lo cual, pues ahí lo vemos, ¿no? Incluso este analista, pues tampoco se atreve a decir a dónde vamos a ir, ¿no? Lo que sí que está claro, y creo que lo tengo en el gráfico siguiente, no, este es un gráfico más de corto plazo, es que nos vamos a mover en una lateralidad tremenda, con unos rangos muy estrechos, pues eso, entre 1,10 y 1,08. No vamos a ver, fijaros un poco cuando empezó todo esto, el 19 de marzo, pues como la gente se refugió en dólares. Esto es un poco también porque con la debilidad tan tremenda que estábamos viendo en Europa, fundamentalmente en España e Italia, la gente pensó que Europa se iba al traste, ¿no? Entonces la gente se refugió bastante en el dólar. Esto significa fortaleza del dólar. Ya, pero ¿qué ocurre? Lo de siempre, que los americanos a esto les viene fatal, ¿de acuerdo? Y los americanos, como ya os he dicho, que es para mi gusto, es el mercado más intervenido que existe, dicen que tururú, ¿vale? Y tururú significa volver otra vez a poner los niveles de 1,10. Hemos abandonado en muy poco tiempo esos niveles de 1,06, que no le gustan nada a los americanos, os lo voy a decir, y volvemos otra vez a los niveles de 1,10. Por lo cual, para mí ese va a ser el nivel de referencia. ¿Qué ocurre? Que va a pasar con mismo con todos los mercados y a los que os guste especular con la divisa, pues tenéis un mercado fantástico. El mercado de Forex ahora mismo está muy atractivo. ¿Por qué? Porque vemos que tiene bastante volatilidad. Fijaros, la volatilidad, ¿dónde los veis? Los veis en el tamaño de las velas y veis cómo aparecen unas velas, aunque sean rojas o que sean verdes, con tamaños importantes, ¿no? Ahora, con el mercado tranquilo, bueno, pues ya está en niveles de 1,08, 1,09, que es donde le gustan los americanos, y ya no se produce tanta volatilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al final del triángulo? Para mí la sensación es que vamos a tener un escape muy tranquilo y vamos a volver otra vez a la banda de 1,10, 1,08 y ahí lo vamos a tener, ¿vale? Puede haber movimientos puntuales, dependiendo, por ejemplo, se me ocurre pues, que puedan salir noticias de que los contagios en Estados Unidos están siendo brutales. Bueno, pues a lo mejor vemos que nos volvemos a escapar al nivel de 1,11. No creo que lleguemos a los niveles de 1,14, ¿vale? Porque esto le haría mucho daño a Europa, ¿vale? Pero sí que veremos una lateralidad tremenda. Yo no veo más movimientos allá de esta lateralidad, etcétera, etcétera. Y si a la poco que se escapa, corrige, ¿vale? Lateralidad. Pero, insisto, fijaros aquí en las velas tan tremendas, ¿no? Aquí tenemos una vela verde tremenda, otra vela roja tremenda, ¿vale? Pues a los que os guste el Forex, pues están atentos. Pero como pasa en todos los mercados, ¿no? Hemos visto al principio, un poco al principio de la presentación, que la tónica dominante estos días en los mercados, fundamentalmente en la bolsa, es la volatilidad, ¿no? Como se suceden bajadas del 4% con subidas del 4%, ¿no? Y yo estoy viendo valores que incluso llegan a moverse cerca de un 10% en una sesión. O sea, fijaros si os gusta el trading, el terreno está abonado, ¿no? Si sois inversores a largo plazo, pues es un modelo, es un momento fantástico para, para ir construyendo carteras, despacio, ¿eh? Fijaros un poco, siempre habéis oído, sobre todo en la última presentación, que hay valores que están a precios de risa, ¿no? Pensar en un Repsol a 6 euros. Bueno, pues el Repsol está ahora mismo ya a 8,5. De 6 a 8,5 hay 25, aproximadamente un 60%, 6 por 6, 36, sí, aproximadamente, no menos, ¿vale? Un 30%, un 30-40%. Bueno, pues oye, ahí está claro que hay precios que hay que sirven para las dos cosas, sirven para especular, pero también sirven para hacer carteras de largo plazo. También recordaros un poco lo que os dije la semana pasada con el tema de los dividendos. Que os acordáis de la gráfica esa donde veíamos rentabilidades por dividendos por encima del 10, 15%. Una salvajada. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, pues que el problema es que hay que estar muy atentos a qué empresas pues son capaces de mantener sus dividendos o qué empresas como los bancos pues van a tener que recortarlos, ¿no? El Banco Central se ha puesto bastante duro con eso. El Banco Central está poniéndose bastante serio con el que los
tanto los bancos repartan dividendos como que repartan bonus a sus directivos. Hay que preservar la fortaleza de los balances. ¿Por qué? Porque de alguna manera, sí, yo te doy toda clase de financiación, te ofrezco dinero barato, sí, pero tú tienes que poner tu parte, ¿vale? Porque no sabemos aún cuál va a ser con esta crisis, si se va a llevar por delante a muchas empresas y eso se va a llevar también por delante una parte importante de las cuentas de pérdidas financieras en los bancos. ¿Os acordáis que la crisis financiera se produjo porque muchas empresas entraron en suspensión de pagos y se llevaron por delante a los bancos? Eso fue un poco el problema, ¿no? Los bancos tienen liquidez, no les va a faltar dinero, pero les puede bajar muchísimo la rentabilidad y la solvencia de su capital si la morosidad vuelve a destaparse. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues hemos hecho un repaso importante a los mercados, ¿no? ¿En qué me quedaría yo? Yo me quedaría un poco en esto, ¿no? Sobre todo cuando, que es un poco lo más interesante que veo yo, ¿no? Que es la volatilidad. La volatilidad tan tremenda que estamos teniendo, ¿no? Cómo los mercados suben, bajan. Que nos da para todo, nos da para construir carteras de largo plazo, pero también nos da para hacer trading. Esto es impresionante, esta gráfica es impresionante. No, hacía muchísimo no teníamos esto, ¿no? Por supuesto, del año pasado, ni de broma, ¿no? Esta duda que tengo, ¿no? Si volveremos a hacer un doble suelo, va a costar, ¿no? Va a costar porque la recuperación americana se cimenta un poco también una parte importante en la salud de la bolsa. El índice de confianza de los americanos tiene unos cuantos pilares: precio de la vivienda, el empleo, y uno de ellos, uno de esos pilares importantes en el índice de confianza americano, es la salud del mercado financiero. Está clarísimo que el índice de confianza se va a ver deteriorado por el empleo. Vamos a ver lo que dura. Pero ya lo hemos visto, 6,6 millones de americanos desempleados. La Reserva Federal ha dicho que va a comprar todo lo que haga falta. Ya os dije también en la reunión anterior que no se descarta incluso que si las cosas se pusieran absolutamente grises, incluso podríamos ver a la Reserva Federal comprando acciones. El Estado americano va a invertir miles de millones, tanto como 360.000 millones en ayuda a las empresas. En Estados Unidos hay empresas que lo están haciendo muy bien. También eso va a dar un soporte importante al mercado. Por lo cual, pues bueno, que si queréis saber mi apuesta es que efectivamente ya hemos tocado un suelo muy importante en 2.200, que vamos a entrar quizás en una fase más o menos de lateralidad, que por supuesto no vamos a ver los 3.400 en bastante tiempo, pero tampoco lo descarto, insisto. No lo descarto en el sentido que si descubrimos la vacuna y el mercado se pone de nuevo en marcha, veremos cómo el consumo empieza, veremos cómo el rebote empieza a florecer en casi todos los sectores, incluido el petróleo. Pero insisto, todo tenemos que partir de un escenario de recuperación médica. Todo yo lo supedito todo a la evolución de la crisis médica, de la crisis del coronavirus. ¿Vale? No me vale, no, o sea, está clarísimo que, como os he dicho, no hace falta que todo el mundo esté mejorado. Yo creo que siempre defiendo es eso, que el mercado anticipa. Entonces, por supuesto, cuando salga la vacuna no significa que milagrosamente todo el mundo va a estar recuperado. Ya, pero solo el mercado lo da igual. El mercado anticipa que dentro de un plazo de tiempo vamos a recuperarnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco todas las preguntas que me queráis hacer. Vamos a ver, seguramente tendremos miles de preguntas. Pues bueno, vamos a intentar viéndolas una a una. Vamos a ver si abro el chat. Chat. Preguntas. No, perdonad, no encuentro el chat. Aquí. A ver cómo puedo abrir esto. Es que, perdonad, pero se me abre aquí. Vale. Vamos a empezar desde el principio. Una pregunta. Qué buena pregunta, sí, señor. Finales de año, elecciones en Estados Unidos. Espérate, esta es la última. Es que yo creo que había antes una pregunta para empezar desde el principio. Había una pregunta que me hacía. Creo que la primera pregunta, que como lo dijo Nacho, era un tema de petróleo. Buenas tardes. ¿Cómo ves la situación actual del petróleo y qué perspectivas tiene? Vale. Yo creo que de ella hemos hablado ¿Qué bastante, ¿no? perspectivas hay con Repsol? Pregunta Diego Bueno, Sánchez. hola, no puedo escuchar. Aquí está. Bueno, ya las veo, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo ves el petróleo y qué perspectivas hay? Bueno, pues ya os lo he dicho. La verdad es que Repsol es una empresa que está muy ligada al precio del petróleo. ¿Por qué? Porque
ha ido ganando mucho. Con la compra de la canadiense Talismán, sobre todo, Repsol es una empresa que depende muchísimo del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque produce petróleo, extrae petróleo. Ya no es tanto una empresa de upstream. Upstream significa que es una empresa que de alguna manera gana dinero con lo que pasa con el petróleo una vez que está extraído, sino también es una empresa de downstream, que significa eso, que gana de la extracción, ¿no? Por lo cual, vamos a ver a Repsol evolucionar con respecto al petróleo. ¿Qué ha pasado hoy con Repsol? Ha subido cerca de un 8 o un 10%. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, el petróleo ha subido un 20%. Mi visión es que volveremos a un petróleo a 50. Y mi visión es que volvemos a ver a Repsol en los entornos de 12 euros. Por lo cual, a medio y largo plazo, Repsol es una empresa clarísima de comprar. ¿Por qué? Por dos puntos. Primero, porque está magníficamente bien gestionada. Y segundo, porque está magníficamente bien diversificada. Repsol es una empresa que durante todo el año pasado se ha dedicado a invertir en lo que le faltaba, que era el sector eléctrico. El Repsol compró una pequeña eléctrica española y la está desarrollando. Tiene aproximadamente cerca de 1 millón ya de clientes de electricidad y gas. Es decir, se ha diversificado. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que en cuanto pase todas las tormentas y veamos ese petróleo en torno a los 40-50 dólares, volveremos a ver a Repsol en los 12-13 euros. Para mí es una compra a largo plazo clarísima. Airbus a 50 euros. Fijaros, tanto Airbus como Boeing, podríamos meterlas en el mismo paquete, son dos empresas que está clarísimo que han sufrido muchísimo, ¿no? Y como os he dicho, para mí este sector es el que quizás más tarde va a tardar en recuperarse. No va a ser fácil que la gente empiece a volar de manera tan alegre como sí que puede recuperarse en otros sectores, como puede ser el textil o puede ser la automoción, ¿no? Quizás para mí el sector de aviación va a ser de los que más tarde en recuperarse. Pero vuelvo a lo de antes, es que estamos viendo unos precios que me parecen de risa, ¿vale? Por lo cual, pues igual, con vistas a una cartera de largo plazo, me parece también una magnífica inversión. Vamos allá. O es un pronto, pam, pam, pam. Bueno, la crisis va a ser profundísima. Sí, puede ser, si no tardamos, si no se descubren rápido. El problema, como os he dicho, de la profundidad de la crisis va a ser lo rápido que podamos ver la visibilidad de salir de ella. No va a ser profundísima si se descubren rápido soluciones médicas. Sí que va a ser profundísima si esto tarda 2-3 meses más, porque no es cuestión de proporcionalidad. El problema de la duración de la crisis es que cuanto más dure, más daño se le hace a la economía. ¿De acuerdo? No es un tema proporcional. No es lo mismo que la crisis dure 1 que 2, porque si dura 2 es que se le va a hacer un daño a la economía que en muchas empresas puede ser irreversible. Y volveremos a tener problemas con el desempleo, que de alguna manera es el caballo de batalla, ¿no? Por lo cual, no podemos hablar de si va a ser profunda o no. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de cuándo vamos a salir de esta. Si dura mucho, puede ser una crisis profundísima, ya lo creo. Entonces, bueno, pues podremos ver como si sí que buscamos ese doble suelo en el S&P 500. Volveremos a gastar con mucha calma, no lo sé. Espérate un segundo, a ver si yo puedo. Es que, bueno, Javier, puede ser un simple tweet de trampa a las 16 hoy. Ah, sí, ¿cómo puede ser que por un simple... Es que Trump tiene mucho poder, ¿eh? Esto es lo que se llama Trump on, Trump off. ¿Sí? Uno de los métodos más... Es alucinante, pero es así. Pero uno de los métodos que más ha utilizado los grandes analistas ha sido precisamente el Twitter de Trump, ¿no? Trump tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque él es el que tiene poder para decir lo que le puede hacer con la economía americana. Un simple tweet de Trump significa que el gobierno americano se va a poner a comprar reservas de petróleo a lo bestia. Entonces, claro que va a mover esto. Sí, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y alguien creo que lo ha mencionado por ahí, que no se nos debe olvidar, que a nadie se le olvide que este año vuelve a ser año electoral. Es un tema que está pasando desapercibido, pero no. A mí no se me olvida que en noviembre tendremos elecciones y Trump no puede dejar la economía así. Y, como os he dicho, uno de los sectores más importantes de Norteamérica es el petróleo. ¿Vale? Pues es así de sencillo. Trump tiene una facilidad tremenda para mover los mercados. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que diga mueve los mercados. ¿Vale? Y lo hemos visto. ¿Vale? A ver, entre los árabes que se trata de un farol.
Pues parte sí, claro que sí. De hecho, la respuesta de rusos ya había dicho que no habían empezado aún conversaciones, que lo están pensando, pero que no han empezado conversaciones. Sí que es un farol, porque Trump es consciente de esto. Trump, como yo y como muchos analistas, somos conscientes de que un precio de petróleo sostenidamente bajo le puede hacer muchísimo daño a la economía. No solo, como os he dicho, por el tema del sector petrolero en sí, que por supuesto, sino por lo que hemos visto hoy con esa quiebra de esa empresa petrolera. Y si producen muchas quiebras de empresas petroleras dedicadas al fracking, puede hacerle daño no solo al empleo, que por supuesto, sino que puede hacerle mucho daño al sector financiero. Y eso sí que es bastante malo. Vamos a ver más preguntas. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es posible que... Buenas tardes. Javier, ¿crees que el hecho de tanta liquidez por parte de los bancos centrales no están maquillando de alguna manera la salud del mercado y puede ser peor? No, no lo creo. Fijaros, si algo he visto en las actuaciones de los bancos centrales es que los bancos centrales son de alguna manera los vigilantes, ponerlo entre comillas, los vigilantes del mercado. ¿Qué significa ellos? Que ellos juegan muy bien con la situación del mercado y con esa liquidez. Y de la misma manera que los bancos centrales inyectan liquidez, vimos el año pasado, cuando las cosas iban bien, que los bancos centrales también drenan liquidez. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera manejan el mercado. La actuación del Banco Central no es simplemente inyectar liquidez y se acabó. No. Ellos, y lo hemos visto porque están las cifras de los bancos centrales publicadas, en momentos donde la cosa conviene y donde el mercado va mucho mejor, también drena liquidez. Fijaros un poco también cómo esta gráfica que vimos aquí de la renta fija, ¿vale? Como también la renta fija tiene su pequeño movimiento. ¿Por qué? Porque eso significa que de alguna manera, ¿vale? Esta bajada significa que de alguna manera los bancos centrales están soltando bonos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que a mí me da muy poco miedo porque, como os he dicho, los bancos centrales ya no tienen una situación estática, sino absolutamente dinámica. Entonces, ahora están generando liquidez porque hace falta, pero cuando el mercado empiece a recuperarse y las cosas vayan mejor, no os preocupéis, que volverán a drenar liquidez, ¿vale? Bueno, obviamente, la crisis actual viene dada por el coronavirus y no hay un trasfondo mucho mayor. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero si todos llevamos, todo el mundo, aproximadamente todo el mundo, vamos ya camino de estar un mes en casa sin consumir lo más mínimo, está claro que eso. ¿Que a veces el mercado sobre reacciona? Pues sí, y para mí es lo que pasa siempre. ¿Por qué? Porque como también creo que os comenté la semana pasada, pues hay mucho mercado que está automatizado. ¿Qué significa eso? Que hay muchas órdenes que entran en el mercado simplemente porque un robot lo dice, ¿vale? Se rompen stocks y las acciones se venden a lo bestia. Y da igual el precio, da igual el nivel, da igual la relación de precios-beneficios, da igual todo. Pero yo tengo clarísimo que sí que esta crisis... Un trasfondo mayor es que el mercado, la economía de un país, la economía de casi todos los países es consumo, ¿vale? Y si algo tenemos claro todos es que el consumo ha desaparecido, ¿de acuerdo? Pues puede haber trasfondo mayor, pues no se me ocurre, ¿no? ¿Vale? Aquí otra pregunta. Dice, los bancos, haber hecho tanta liquidez por parte de los bancos centrales, pim, pam, maquillando de alguna manera la salud de los mercados y puede ser peor para empezar. Vale, profesor. ¿Eh? Espera, espera, me desplazo. Gracias, profesor. De nada a ti. A ver, otra pregunta por aquí que tengo. Es que tengo dificultades en abrirla aquí. Buenas tardes. ¿Cómo ves la situación actual del petróleo y que... buenos días. La mitad que sea actual mirada por el coronavirus no está siendo el detonante. No. ¿Cómo ve el futuro de las petroleras? Yo creo que lo he comentado. El futuro de las petroleras lo veo, que creo que han sido demasiado castigadas. Y como os he dicho también, es un tema de que el petróleo a niveles tan bajos no le conviene a nadie. Están haciendo una lucha de poder, pero irá recuperándose poco a poco, por lo cual el futuro de las petroleras lo han pasado muy mal, pero se recuperarán. Andrés, ¿cómo ve las medidas tomadas por los gobiernos de Latinoamérica respecto a las crisis financieras? En el caso de una recuperación, ¿cree que los mercados latinoamericanos se van a seguir comportando similar a los mercados europeos? Sin ninguna duda, el mercado está absolutamente globalizado. Entonces, en ese sentido, el hecho de que los mercados occidentales se vuelvan a poner en marcha y vuelva, por así decirlo, la economía a su rumbo, influirá, sin ninguna duda. Siempre ha sido así, ¿eh? No es porque sea en este caso diferente, ¿no? Siempre ha sido así y esto tirará de la economía latinoamericana.
La economía norteamericana, el único pero que tiene es, sobre todo porque son unos países muy susceptibles de situaciones, de casos geopolíticos, ¿no? Pues vimos lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado también en Brasil un poquito más antes, o lo que ha pasado también en Argentina. Entonces son mercados que se mueven más determinante por la situación geopolítica que no por la economía en sí, ¿no? Después también habrá que ver, pues, qué países, en el caso de México, por ejemplo, más afectado por la bajada tan fuerte del petróleo, porque México es un país que depende también muchísimo de la fortaleza del petróleo, es un gran productor de petróleo, y también que haya una bajada tan fuerte, pues también le puede afectar a este país. ¿Cómo ves a Amadeus Aena a largo plazo? Fijaros las caídas que han tenido tanto Amadeus como Aena. Los meto en el mismo saco, menos quizás, que Iberia. Para mí, el sector viajes va a ser uno de los sectores que más le va a costar remontar, ¿vale? Pero que remontarán, por lo cual aquí el largo plazo quizás es más largo que en cualquier otro sector, ¿no? Pero que volverán. ¿Por qué? Porque son dos empresas gestionadas impresionantemente bien. AENA se ha dedicado a invertir estos años en distintos aeropuertos, sobre todo en Brasil, y tiene aeropuertos, ya está cogiendo aeropuertos en casi todas las partes del mundo, ¿no? Son dos empresas increíblemente bien gestionadas, pero son dos empresas que están sufriendo lo que está pasando con este sector viajes, que insisto, y no me queda, es mi pensamiento, por supuesto, es un sector que le va a costar más recuperarse que otros sectores. Vaya. Vamos allá, aquí tengo otra pregunta. Amadeus Aena. ¿Cómo ves el futuro de los bancos? Los bancos. ¿Cuál es el problema de los bancos? Que el problema de los bancos es que, por desgracia, esa sensación de que la economía estaba mejorando y que podríamos ver a finales del 2020, incluso 2021, que los tipos de interés se dieran la vuelta y, por supuesto, empezarían a mejorar, se ha disipado absolutamente. O sea, la sensación de que los tipos van a subir se ha disipado absolutamente. Hemos prolongado que los tipos de interés van a permanecer bajos. Si eso lo unimos a que hay una sensación de que con una determinada crisis como la que nos podemos ver pueda incrementarse de alguna manera la morosidad, pues me temo que los bancos pues no tampoco van a salir rápidamente de la crisis, ¿no? Veo lo mismo un poco que Amadeus y Aena, son empresas muy bien gestionadas, son empresas muy bien diversificadas, pero el momentum no es el adecuado, por lo cual pienso que tardarán un poquito más en recuperarse. Con toda la liquidez inyectada, tanto por parte de Europa como de España, ¿aumentará el déficit y por tanto nos financiaremos más caros? No, 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 Carmen, por lo que te he dicho, porque los bancos centrales se van a encargar de que los tipos estén bajos para que los países se puedan financiar. Esa es una de las misiones que tienen además, ¿no? Y los bancos centrales con toda esta compra de deuda, por supuesto, es una de las principales misiones tratar de inyectar liquidez comprando todo lo que hay. Pero por otro lado también está ayudar a los estados. ¿Para qué? Para que se financien barato, ¿vale? Y como no hay el más mínimo sombra de que pueda volver a aparecer la inflación, pues seguiremos así, ¿eh? Por lo cual no tengo ningún problema, no creo que aumente el déficit. El déficit va a aumentar porque hay que pagar las millones de gastos en los que vamos a incurrir con millones de desempleados, con muchísimos rescates que se pueden hacer a empresas, porque sobre todo y fundamentalmente porque va a haber una bajada muy importante de impuestos. Entonces, si no hay impuestos, como dijo la ministra Calviño, y los gastos siguen, pues el dinero hay que sacarlo de algún sitio. ¿De dónde? Del déficit, de la deuda, ¿de acuerdo? Pero los bancos centrales se van a encargar de que los tipos de interés de la deuda estén bajitos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ellos lo van a comprar, ¿vale? El Banco Central Europeo se va a encargar de comprar la deuda española que no quiere el mercado. ¿Para qué? Para eso, para que el mercado esté tranquilito. ¿Cómo vamos a poder aguantarlo cuando pase la crisis y siga el curso normal? Es decir, ¿cómo podremos qué? Me falta la pregunta. A ver, liquidez por parte de los bancos centrales. A ver, cuenta de liquidez por parte de... Vale. Buenas tardes. ¿Cómo ve la gestión errónea europea de la crisis frente a otras economías, USA, China? ¿Opina que la falta de contundencia a sus medidas?
Eh, sí, pero todo lo pasado es muy fácil decir estas cosas, efectivamente, pero sí, tengo clarísimo que se ha gestionado mal, ¿no? Mientras que tenemos el ejemplo de, sobre todo de Corea, de Japón, ¿no? Como en cuanto vieron las circunstancias, pero también hay que ser un poco realistas, ¿no? Y yo quiero defender un poco, entre comillas, de que no se tuvieran tantas medidas. Está clarísimo que se han hecho unos errores brutales, pero todo el mundo dice que Corea y Japón lo hicieron muy bien. Ya, ¿cuál es el problema? Que Corea y Japón están pegados a China. Aquí pues hubo falta de previsión, pero hubo falta de previsiones aquí y en todos lados, ¿eh? O sea que en Estados Unidos, fijaros que no lo habían visto venir ni nada, pues les ha caído pero bien, ¿vale? Está claro que la gestión ha sido bastante mala, la gestión mala. Pero bueno, eh, ya hemos visto que por lo menos las medidas económicas se están tomando de una manera bastante en serio y desde ese punto de vista es lo único que pueden hacer, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual del petróleo? Y qué, buenas tardes, ¿cómo ve Telefónica? Pues mira, a mí una de las empresas que más me ha sorprendido de esa bajada tan fuerte ha sido precisamente Telefónica. No entiendo muy bien, porque no veo que Telefónica vaya a sufrir, que sea de las que más va a sufrir con esta crisis, ¿no? Eh, Fijaros, hay un dato que es bastante relevante, que es que el presidente de Telefónica ha dicho que no va a suspender el dividendo. Mm, Al revés, pues incluso se benefician de los acuerdos que han tenido con determinadas em, eh, empresas de contenidos audiovisuales. Eh, Telefónica es una empresa que está mm, controlando bastante bien su nivel de deuda, que era una de las cosas que más le penalizaban. Por lo cual, para mí es una de las grandes sorpresas de por qué ha sido tan castigada Telefónica. Por lo cual, también es una empresa que pienso que cuando esto se más o menos de vista de solución, Telefónica volverá a recuperar los 6 euros. Pensemos que está a 4, pues de 4 a 6 hay aproximadamente un 50%, por lo cual es una empresa donde creo que hay muchísima posibilidad de ganar dinero. Miguel me pregunta, ¿se podría incluir como objetivo a... Espérate, a ver si puedo pinchar esta pregunta porque se aparece. ¿Se podría? No, Telefónica. Vale. Buenas tardes. ¿Realmente aquí se puede contratar o ta? ¿Cómo es el futuro de las petroleras? Vale. ¿Cómo ve con la mini detonante? Es que funciona, perdonadme, pero funciona bastante mal el chat. Respecto a la crisis financiera, Fernando, pero la operación cree que los mercados latinoamericanos, vale, Zamora, ¿cómo es Amadeus? Vale, pues, de repente se cambia esto. ¿Cómo vamos a poder aguantarlo cuando pase tal? ¿Cree que habrá una segunda pata? ¿Cree que habrá una segunda pata? Fulgencio, no sé lo que te refieres con que cree que habrá una segunda pata. ¿Crees que el mercado chino se recuperará antes que Estados Unidos y Europa? No tengo ninguna duda, ¿vale? De hecho, en los últimos días la bolsa china pues se está comportando de manera excepcional, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque ellos ya están poniendo su economía en marcha. Claro que se recuperará, ¿vale? Porque nosotros aún no hemos visto el pico. Ellos ya han quitado el confinamiento, parcialmente, pero ya están quitando el confinamiento. La economía china vuelve a estar en marcha. El consumo chino se vuelve a reactivar. Entonces sí que creo que efectivamente la economía china se recupera antes que la economía europea y americana. En una cartera de muy largo plazo, en una cartera a largo plazo tendría clarísimamente un porcentaje de aproximadamente largo plazo de pongamos un 50% a bolsa americana, no tengo ninguna duda que se va a recuperar eh, vigorosamente. Pondría un 30% en carteras europeas y después el 20% también es bueno comprar empresas, países emergentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que también ellos, en cuanto las economías occidentales se recuperen, ellos también se van a recuperar, ¿no? Y bueno, pues también han sufrido bastante, por lo cual hay la misma bolsa china, que creo que va a tener un crecimiento bastante interesante, o la bolsa india, creo que son dos posibilidades bastante interesantes. ¿Crees que todavía habrá más caídas? Puede ser, sí, sí. Como te he dicho, Gonzalo, creo que claro que puede haber más caídas. Todo va a ser un poco, va a venir en función de cómo se desarrolle la crisis médica, ¿vale? Si vemos que el número de contagiados aumenta exponencialmente, si vemos que cuesta parar esta pandemia, si no se produce avances médicos rápidos, ya os he dicho que yo no descarto. Lo veo difícil, insisto, lo veo difícil, pero no descarto que podamos tener otra nueva caída. Pero mi opinión, que es difícil. Pero no lo descarto, lo repito. ¿Cuál es su perspectiva de recuperación del mercado refiriendo a cuánto tiempo puede durar esta crisis para una recuperación medianamente buena y si cree que
Es que, de verdad, no puedo dar una de esto porque no sé aún cuánto va a durar este confinamiento. La clave es el confinamiento, la clave es que la gente en casa no puede consumir, ¿de acuerdo? Entonces, si la gente no puede consumir y el 70-80% de la economía de un país es su consumo, yo no puedo aventurarme, ¿vale? Sí que la razón de que yo tengo es, primero, como os he dicho, la visibilidad de que de esta se va a salir, antes o temprano. Mi segunda opinión es que no va a durar mucho, ¿de acuerdo? Yo no le doy más allá de un mes para que la gente vuelva a la economía despacio, tipo China, insisto, me baso mucho en eso, ¿no? Y lo tercero es porque hay muchas medidas para salir de esto, ¿vale? Entonces, yo pienso que saldremos, pero como no sé aún cuánto va a durar, no lo sé. ¿eh? Si imagínate que la próxima reunión se reúne el G20 y dice, pues señores, tenemos que estar un mes más confinados. Creerme que la castaña que se pega a la bolsa, volveremos a ver los mínimos, volveremos a verlos. Pero como no es mi opinión, porque ya cada vez veo más opiniones de que no se puede dejar hundir la economía porque el batacazo puede ser peor que si dejáramos esto. Entonces, como esa es mi sensación, creo que va a haber una recuperación antes de lo que nos pensamos. ¿Cuánto tiempo puede durar esta? Vale. Se cree que. Vale. Día cotiza, sí, claro. Francesco, Día cotiza en bolsa, claro que sí. Y ha tenido una recuperación en V, no, lo siguiente. Es uno de los mejores valores del mercado continuo durante los últimos días. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Y lástima, como os he dicho, que el mercado no lo cotice porque sería lo mismo. Pero Día está recuperándose a la bestia. Hay una noticia que me hace mucha gracia, por ejemplo, que es que, por ejemplo, Día les va a pagar a todos sus empleados unos bonus tremendos, ¿no? Os voy a decir un detalle. El otro día mi mujer intentó hacer una compra a domicilio en Día y le dijeron que no había huecos hasta mayo. Digo, ¿cómo? No, no, es que tenemos todo, absolutamente todo ocupado. Digo, pues no me digas más. Bueno, y es los pocos sitios donde la gente puede consumir, ¿no? Y la gente tiene que consumir, por desgracia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es un poco el tema, ¿no? Claro que Día cotiza. Pues que, disculpe las mayúsculas. No, Javier, el dato del PMI mide el cambio en la actividad respecto al mes anterior, ¿verdad? Bueno, más que la actividad en sí, propiamente dicha, lo que nos dice es un poco cuál es la sensación de los empresarios. Purchase Managers Index. No son un poco los gestores de compras, ¿no? Como la gente que está dentro de las empresas, como piensa que le va a ir su empresa, ¿vale? Y 52 es una mejora es una gran mejora con respecto a febrero. Lo que pasa es que 52 es un poco un índice que nos dice que sí, que estamos en recuperación, que la economía más o menos se ha recuperado, porque el nivel mínimo, por así decirlo, es 50, pero sobre todo el dato que yo valoro de ese dato de PMI es que veníamos de 30 y pico. ¿eh? Lógico, 30 y pico, tú le preguntas a cualquier empresario, ahora, por ejemplo, en Europa, tú le preguntas a un empresario, oye, ¿cómo te va? ¿Cuál creéis que va a ser la respuesta? Peor, no, lo siguiente. Ya, pero si la economía se vuelve a poner en marcha y el Corte Inglés vuelve a abrir las puertas, por un ejemplo, y la gente vuelve a coger vuelos y tal, y entonces tú le preguntas a ese empresario dentro de 2 meses, oye, ¿cómo ves la cosa? Y hombre, esto ya es otra cosa. Porque la gente va a tener ganas de consumir, ¿no? La gente está deseando, ¿no? Que esto acabe para volver un poco a ponerse en marcha, ¿no? En unos sectores, como os he dicho, la cosa irá más rápida, en otros menos, pero la gente tiene ganas de esto que se vuelva a poner en marcha, ¿no? Entonces, pues bueno, no va a tener nada que ver cuando tú le preguntes a la gente dentro de un mes cómo va a estar, que ahora, que lógicamente cuando salga el dato del PMI de marzo, pues prepararos cómo va a salir, ¿no? En España, pues imaginároslo, o en Estados Unidos, ¿eh? Vale, 52 indica mejora, vale, pues ha vuelto al nivel de enero. Durante los 2 últimos años hemos podido ver los artículos de que China se convertirá en primera potencia mundial superada a Estados Unidos. Puede ser ahora en un momento. Bueno, no sé yo, China tiene un problema, ¿eh? Seguro que muchos lo estáis pensando. China tiene un problema importante, que es que el mercado lo está viendo como el país que causó esta tremenda epidemia. Entonces, pensáis vosotros, en vuestro sano juicio, pensarlo interiormente vosotros, ¿confiaríais en una empresa china? Es un poco una sensación de mercado, ¿no? La sensación de mercado es que es un poco lo mismo que le va a pasar ahora mismo, por desgracia, y bastante desgracia, lo que le va a pasar al turismo español, al turismo, perdón, que venga a España este verano, ¿no? Si tú fueras alemán, ¿irías a España? Vale, hemos acabado la crisis, estamos hablando en agosto, pero ¿tú volverías a España?
me cuesta pensarlo, ¿vale? Pues un poco lo mismo le puede pasar a China, ¿eh? Pero claro, China tiene una ventaja bestial, que es que China son 1.400 millones de personas, donde se está produciendo un salto lento, pero paulatino e indiscutible de la economía rural a la economía urbana. Entonces, China va a crecer desde el punto de vista de crecimiento doméstico de manera salvaje, ¿de acuerdo? No va a necesitar tanto de ese mercado exterior en comparación, o sea, su mix de comercio exterior con comercio interior está cambiando drásticamente hacia el comercio interior, ¿no? Pero desde el punto de vista del comercio exterior sufrirá porque la gente va a mirar de otra manera a China, ¿de acuerdo? Que nadie le quepa duda de esto, ¿eh? El mercado es así, ¿eh? Es un poco lo que os decía, ¿eh? ¿Cómo nos van a ver desde Europa al turismo español? Pues costará a lo mejor yo doy este verano pues, absolutamente perdido para el turismo español, por desgracia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo piensa y dirá que vamos a ir a España, que es el foco del virus. Es triste, pero la economía es así, ¿eh? La economía no entiende, mis alumnos saben que la economía no entiende de bondades ni tal, la economía entiende de dinero, la economía no tiene alma, ¿vale? Eso es el problema, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, en serio, medio en broma, que el que quiera, que crea que tenga alma, pues para eso están las ONGs, pero la bolsa no es así, por desgracia, ¿vale? Bueno, el comercio internacional, ¿cómo lo analizas? El comercio internacional, ¿cómo lo analizo? Bueno, pues eso, pues un poco ese miedo que existe, pues a fiarte menos, ¿no? Pero no va a quedar más remedio que seguir haciendo comercio internacional, porque en otras cosas hay productos que no se pueden obtener en otros sitios. Si tú quieres seguir comprando productos americanos, pues vas a tener que comprando los americanos. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor pues intentas mirar a otros mercados, ¿vale? No, ya no te centras tanto en el mercado chino, que es lo que yo creo que va a pasar. A lo mejor buscas otros mercados, a lo mejor es una increíble oportunidad para Europa del Este, a lo mejor es una increíble oportunidad para India, que no tiene tanto contexto peyorativo como sí que lo puede tener China. Bueno, pues el comercio seguirá, por supuesto, seguirá siendo, pero es posible que la gente pues, busque, por así decirlo, otros mercados alternativos. El comercio internacional, ¿cómo lo analizas? ¿El IBEX seguirá siendo el que peor se comporte en los mercados? Bueno, pensar en eso, ¿no? Pensar en lo que todos hemos visto. Si ahora mismo hay un país que tiene una connotación negativa con el tema del coronavirus, porque incluso pues, se habla de que ya tenemos más muertos que en China, etcétera, etcétera, son tanto Italia como España, ¿no? Y además, pues no nos engañemos, la gente nos ve desde fuera como un país donde las medidas se han tomado tardes. Fijaros como un poco Holanda, que lo dijo muy claramente. Lo que pasa es que ahora está echando para atrás porque lógicamente no era políticamente correcto, pero eso es lo que piensa la gente de fuera, ¿no? Que somos un país que no somos serios. Y claro, eso significa que no confían en nosotros. Y por supuesto que eso de alguna manera se refleja, en última instancia, en la bolsa. Por lo cual, pues hasta que no demos una sensación de solvencia, pues el mercado del IBEX no se podrá comportar como se pueden comportar otros mercados, ¿vale? Yo ahora mismo veo las ayudas que están dándose en Alemania o en Francia y la verdad es que me quedo con cara de envidia, ¿no? Decir, joder, estos tíos sí que están poniendo la carne al asador, ¿no? Y nosotros, pues, que sí, que son unos avales, que no sé qué, que bueno, que ya veremos, y eso de alguna manera no llega al consumidor final. ¿Seguirán los bancos lastrando el mercado español? Sí, ya un poco os he dicho los bancos, ¿no? Pero no solo el mercado español, ¿eh? Cuidado, a ver quién es Reyes, ¿no? No solo el mercado español, ¿eh? Pensar que también el resto de los bancos europeos también lo van a pasar mal, ¿eh? Los bancos europeos en general lo van a pasar mal, ¿por qué? Porque los tipos en Europa se van a mantener bajo mínimos, ¿no? Entonces, y la situación de las empresas, pues igual, también podemos ver quiebras en otros países europeos, ¿no? Para mí el sector bancario ahora mismo es un sector que, por desgracia, yo no toco. Estoy absolutamente fuera del sector bancario porque creo que les va a costar muchísimo recuperarse, ¿vale? Que haya rebotes, por supuesto, habrá rebotes, claro que sí, pero a medio y largo plazo, pues veo que es un sector que quizás le cueste más. ¿Seguiremos los hogares al banco arrastrando? Sí. El oro siempre se ha dicho que es activo refugio, sin embargo ha caído bastante. ¿Cree que ha dejado de serlo en un futuro? ¿Y en un futuro serán los activos criptomonedas como Bitcoin? No, en absoluto. O sea, tengo clarísimo que el Bitcoin nunca será
un activo refugio. Yo el Bitcoin siempre lo veré como un activo por ahora, más especulativo que otra cosa. Pero no, ya habéis visto que el mercado de la criptodivisa pues ha tenido bastante fluctuación, ¿no? Yo creo que es un mercado que aún, por desgracia, no ha llegado no llega de ninguna manera a la mayoría de los inversores, ¿no? Y sobre todo porque hay grandes inversores que no confían en ellos. Incluso hemos tenido declaraciones de grandes bancos centrales que aún no lo ven, ¿no? Entonces, pues bueno, pues será así por ahora seguirá siendo un mercado minoritario, ¿no? Entonces, pues no lo veo como un sector refugio, ¿no? Sí que lo veo como un mercado pues muy, muy, muy minoritario. ¿El petróleo ayudará en la recuperación? Sin ninguna duda, Ramos. Sin ninguna duda, como os he dicho, uno de los detonantes que va a ayudar muchísimo a la recuperación va a ser el mercado del petróleo. Pero que tampoco se pase, tiene que estar en torno a los 40-50 para que no haga daño a la inflación, para que no haga daño a las economías de los países, para que ese sector tan importante como el petróleo americano siga tirando la economía, para que, no nos olvidemos también, para que los árabes, que son grandes compradores internacionales, puedan seguir comprando. ¿eh? Por ejemplo, hay un sector que se va a ver muy perjudicado por esta bajada del petróleo, que es el sector del lujo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en unas economías tan potentes como pueden ser las árabes y todos los países de alrededor son grandes demandantes de lujo, pero con un petróleo bajo la cosa cambia. En el caso español, ¿no va a lastrar la economía española y alargar su crisis? ¿El qué? Perdón, no veo esta pregunta. En el caso español, ¿no va a lastrar la economía española y alargar su crisis es que no puedo verlo, perdonar, es que no lo veo. El dinero prestado por Europa. ¿No van a estar su crisis el dinero prestado por Europa? Pues está claro que hay una cosa que vamos a ver, que es que vamos a ver aumentar de manera importante el déficit, ¿no? Pero fijaros, también quiero compararlo con el caso italiano. Eh, bueno, Italia, por ejemplo, es un país que sabéis que tiene muchísimo más deuda sobre que nosotros, ¿no? Eso lastra, por supuesto, el crecimiento italiano, pero tampoco lo ha deteriorado como para decir lo hundido. Nos va a lastrar, sin ninguna duda. Nos va a lastrar. ¿Por qué? Porque podemos ver, por desgracia, que cuando esto se tranquilice, no me extrañaría nada que tuviéramos subidas de impuestos para pagar esta fiesta. Por lo cual, pues bueno, nos va a lastrar, claro que nos va a lastrar. ¿De qué manera? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuánto menos dure esto mejor. Va a estar muy relacionado, como os he dicho, a la duración de esta crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, si no dura mucho, pues a lo mejor no tenemos que endeudarnos tanto y no nos va a lastrar, pero que incurramos en déficit está clarísimo, o deuda está clarísimo que no es positivo. Esperando subida del petróleo, ¿qué empresas además de Repsol van a? No, en España solo Repsol, por así decirlo. Bueno, no, por supuesto. La subida del petróleo van a tener en todas aquellas que tengan relación directa con el transporte y la ingeniería, ¿no? En España hay 3 empresas que se benefician muy importantemente de la subida del petróleo, como son Técnicas Reunidas, Tubacex, que es la que se dedica a fabricar todos los tubos para las refinerías, y también Duro Felguera, que es una ingeniería que tiene bastante que ver con el petróleo, ¿no? Con un petróleo alto, las empresas petroleras invierten, con un petróleo bajo no invierten, ¿de acuerdo? Entonces, porque no, pues no tienen superávits. Entonces, pues esas 3 empresas que te he dicho también son bastante beneficiadas de un petróleo al alza. Hemos visto como esas 3 empresas pues, han sufrido bastante, ¿no? Están manipulados datos chinos, que a nadie le quepa ninguna duda. Eso es un dato, es un tema que es un consenso de mercado, ¿no? Que los chinos hacen la contabilidad que les da la gana. Pero no tenemos más remedio que de alguna manera querernoslo, ¿no? ¿Vale? Pero sí, que vamos, que estos señores manipulan sus datos, que a nadie le quepa ninguna duda. ¿Estimas que hemos tocado suelo? Como mucho esperamos doble suelo. Sí, 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 ya os he dicho, ¿no? Un dato fiable de una recuperación económica siempre son los dobles suelos. En este caso no hemos hecho doble suelo, ¿de acuerdo? Eh, Hemos visto como que el SP simplemente ha hecho un suelo, ¿eh? No ha hecho doble suelo. Entonces, pero insisto, no tiene por qué haber un doble suelo, ¿eh? Pero si queremos confirmar de verdad una buena subida de la bolsa, eh,
Podría ser, pero no tiene por qué, ¿eh? Insisto, no tiene por qué haber doble suelo, ¿eh? Puede haber una recuperación nube si se sale antes de la crisis, si hay noticias buenas, olvídate de doble suelo, ¿eh? Pero vamos, sin ninguna duda. Bueno, ¿por qué? Porque el mercado lo que busca, un poco la economía americana busca eso, ¿no? Como pata fundamental en la recuperación económica es que la bolsa suba. ¿Por qué? Porque aporta muchísima confianza a la economía. ¿Eh? Por lo cual puede haber suelo, pero no lo descarto que no lo haya. ¿Eh? Final de año, elecciones americanas. Creo que entonces estarán los mercados a niveles cercanos antes de la crisis. Eh, no lo sé, Reyes, no lo sé. ¿Eh? Eh, no sé si llegáramos a tanto, pero que nos volveremos en torno a los entornos del 3.000, no tengo ninguna duda. Que no superaremos los máximos históricos allá en 3.393, puede ser. Pero lo que más va a ver lo que más el mercado va a evaluar, sobre todo los votantes a Trump, es que haya visto que por lo menos se ha salido del bache. Eh, ¿Que estaremos en torno a los 3.000? Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna. ¿Eh? Eh, ¿Que llegaremos a 3.300? Impredecible. Si se descubre la vacuna rápidamente, 3.300. Pongo la mano en el fuego. Pero vamos a ver cuánto se descubre, si tarda mucho, si no. Pero que trampará lo que si la economía, la bolsa subirá de cara al final de año, a cara a noviembre, sin ninguna duda. Ya lo veréis. ¿Crees que para entonces estarán los mercados a niveles cercanos? No. Gracias por su presentación. ¿Cómo estima el comportamiento de la economía para el segundo semestre de 2020, después del esperado segundo trimestre desastroso de empleo y PIB? Lo de siempre, que dependerá muchísimo de que se haya acabado esta situación de confinamiento, de que tengamos avances médicos sobre vacunas o sobre antivirales, y por lo cual no puedo saberlo, de verdad. No me gusta, no quiero aventurarme. Mi sensación es que está bastante avanzado, ¿no? Si no, no nos dirían tanto, ¿no? Y no es necesario, como os he dicho, no es necesario para la recuperación económica que la vacuna llegue a todo el mundo, que llegará tarde o temprano. Pero lo que es necesario es que alguien de verdad diga, señores, la vacuna funciona. Entonces ya tenemos vacuna. ¿Qué significará eso? Significará que el mercado, como os he dicho antes, volará. ¿Por qué? Porque el mercado anticipa. Y el mercado anticipa que la vacuna va a estar en marcha todo el mundo y la economía volverá. Tarde o temprano recuperará. Y la bolsa, como os he dicho, descuenta el futuro. La bolsa no mide el presente. Si la bolsa mide el presente, tardaría muchísimos años en recuperarse. Pero veremos a ver. O sea que en ese sentido no puedo decirte cuánto, porque depende de todo esto, depende del lado de la crisis sanitaria. Hace unos años compré Santander a 7 y ahora ronda los 2,3. ¿Cree que merece la pena aguantar a largo plazo para ver si remonta? Mm, 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 mm. Vendo e intento invertir en las empresas. Exacto, 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 exacto. No tenéis que tener miedo a vender, porque si yo vendo algo con pérdidas, primero, Hacienda me puede ayudar. Pero lo segundo, yo lo que tengo que hacer es invertir en, como tú muy bien dices, en empresas que creo que tengan mayor potencial. ¿De acuerdo? Entonces, Santander, como te he dicho, pues tendrá un rebote, claro que sí, y rebotará. Entonces yo haría eso. Mi recomendación es que en cuanto veas un rebote fuerte de los bancos, que lo habrá, ¿por qué? Porque ya hemos visto la volatilidad tan tremenda que tiene el mercado, desharía e intentaría buscar sectores que tuvieran mayor potencial. Las empresas y diversificar y comprarte algo de energías renovables. Para mí, la energía renovable va a ser un sector ganador absolutamente. Hace unos años compré Santander. Hay retransmisión. A ver, ¿qué significa que hay retransmisión? No es lo que significa que hay retransmisión, Patricia. Hola, ¿cree usted que por la división interna de Europa y la elevada regulación de impuestos, las empresas europeas tendrán menos crecimiento? Bueno, fijaros, hay una cosa, y estos días a mí me ha gustado mucho. eh, Impuestos, las empresas europeas tendrán mejor crecimiento que. Hay una noticia que le hemos comentado al principio, ¿verdad? Que es la de Alemania. Me baso también en que Holanda está reculando, ¿no? Me baso también
la idea de que la desunión de Alemania, de Europa. Entonces, este puede ser un buen punto de inflexión, puede ser un buen punto de inflexión para que, por supuesto, no nos van a ayudar así gratis, ¿eh? No nos van a decir, venga, pero por supuesto tienes que hacer tus deberes, ¿no? Pero veo que esta crisis ha podido ser, siempre sabéis que las crisis siempre sirven para unir, ¿no? A la gente, ¿no? Eh, Tengo la sensación de que esto puede ser bueno, ¿no? Para las empresas, para las economías europeas, que haya una sensación más de unión, ¿no? Hasta ahora nos veían en Europa como una serie de países descabalados, Alemania por un lado, los franceses por otro, los italianos y los españoles por otro. Bueno, veremos a ver, ¿no? Pero claro, no va a ser gratis, ¿eh? Nos van a decir, esto te vamos a ayudar, pero por supuesto también tienes que tomar tú tus medidas, ¿no? Entonces, si se ve una idea de cohesión, si se ve que Europa va más unida, puede ser bueno, ¿eh? Puede ser bueno. O sea, no descartéis que siempre de las crisis se tiene que aprender, ¿no? Y de esta yo creo que Europa está aprendiendo de que no se puede ir tan descabalado, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿El mercado de divisas es conocido también como Forex? Sí, correcto. Es el mercado de Forex, ¿vale? El mercado Forex es un mercado, no vamos a hablar, pero algún día pues se lo plantearé a Nacho, que podemos hablar de él, ¿no? Es un mercado muy especulativo, absolutamente especulativo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el mercado de Forex? Que es muy rápido, muy intuitivo y simplemente se trata de buscar movimientos. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este mercado? Que la mayoría de los brokers con los que se operan te ofrecen la posibilidad de operar con mucho apalancamiento, pero de muchísimo apalancamiento me estoy refiriendo a que incluso puedes apalancarte hasta 200 veces, ¿no? Entonces, con muy poco dinero y gestionando bien la posición se puede ganar mucho, ¿vale? Entonces, muy bueno, pues el mercado Forex yo he visto que estos días pues, está teniendo está bastante desarrollado, está es uno de los mercados que más está creciendo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque es un mercado donde puedes jugar con mucho apalancamiento, los bloques te ofrecen esa posibilidad y es un mercado con alta volatilidad, ¿no? Y con mucho, y con muchísimo movimiento, ¿no? El mercado, pensar que es un mercado que está abierto a las 24 horas del día, ¿no? Entonces, pues bueno, es un mercado donde la gente pues tiene bastante, ¿no? Por lo cual, pues oye, ese es el mercado de Forex. Hola, buenas tardes. ¿El mercado de divisas conocido como mercado de Forex? Correcto. Hola Javier, ¿cuál es tu opinión de las criptomonedas y los criptoassets? Pues mira, yo creo que mi opinión sobre las criptomonedas es que es un mercado muy minoritario y muy demasiado volátil. Entonces, como interviene relativamente muy poca gente aún, es un mercado donde te puedes pegar unos grandes alegrones, pero también te puedes pegar unas castañas importantes. A mí personalmente no me gusta, porque veo esa volatilidad tan tremenda, incontrolable, porque yo no sé de qué depende de que la criptomoneda suba o baje. Yo solo sé que de repente sube, de repente baja y puede haber variaciones muy altas, ¿no? Entonces yo no quiero invertir, ni nunca invertir en un mercado que no controle, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que le gusta, pero a mí personalmente, como veo que es incontrolable, prefiero no invertir en algo que no conozca. Ya también lo dije, quizás ahí, eso es lo que dijo Warren Buffett, ¿eh? No voy a invertir en un mercado que no controle. Pues a mí me pasa un poco lo mismo con las criptomonedas. Bueno, pues, queridos amigos, tengo alguna cosilla que hacer. Deciros que de verdad que ha sido un placer poder estar charlando con vosotros, que intentaremos desde el IEB que todos los jueves tengamos un repaso a los mercados. Habéis visto que los mercados se están moviendo a una velocidad brutal, ¿no? Para arriba, para abajo salen noticias continuamente. Estamos ahora mismo pues, con unos flujos de noticias muy importantes, por lo cual, pues bueno, hay que seguirlos. Y yo voy a intentar que todos los jueves a estas horas pues tengamos un repaso de los mercados, por lo menos hasta que veamos un poco la situación que está más tranquila y sobre todo aprovechando que por desgracia todos estamos en casa, por desgracia o por suerte, oye, se puede. ¿Puedes repetir los valores para invertir? Ya os he dicho, buenos valores pueden ser ahora mismo comprar Merlin, comprar SACIR, Repsol, Mafre, Enagas también es un valor que está tirado de precio y es muy seguro. Y lo otro que me decía, sí, por supuesto, las energías renovables. ¿Eh? Las energías renovables, yo claro que sí, apuesto por ello. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Gracias.